Hola, muy buenas tardes, noches a todo el mundo. Ya, bueno, ya noches, porque esto de que ya se va haciendo cada vez el día más corto, al final, esto de estar en verano que vas haciendo y se entra todavía por la ventana una luz que no ves por aquí, de repente sea de noche. Muy buenas, a la que espero que esta es la antepenúltima sesión de este mes por la salud mental, todavía me quedan un par más. Bueno, aquí veis al invitado de hoy, Ricard Ruiz Garzón. Muy buenas, Ricard. Muy buenas a todos, a todas y a ti, ¿cómo estáis? Lo primero, darte las gracias por estar aquí, que tu vida me puedo imaginar que es muy tranquila, muy relajada, como para pillarte un tiempito para hablar conmigo, pero la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me dijiste, oye, pues si quieres yo me presto para la entrevista, porque vamos a tratar dos vertientes, la Ujú. vertiente escritor y la vertiente comisionado, o no sé cómo quieres llamarlo, del 42, el papel Me llaman comisario, pero la verdad es que eso comisario. viene de una novela negra, no sé yo. Me encanta lo del comisario. Eh, Sobre todo, Ujú. me puse en contacto contigo porque me llamaba muchísimo la atención en lo que vais anunciando que va a venir el programa de 42, que anunciaréis mañana, que tenéis la rueda de prensa, que le habéis dado un lugar especial a la salud mental en el género. Y eso ya a mí me saltaron todas las alarmas para bien y dije, ostras, en un sitio como en el 42, potente, que alguien se anima a decir, mira, vamos a hablar de salud mental, me parecía, vamos, un orgullo y un lujazo. Entonces dije, yo me tengo que enterar qué pasa por aquí. Qué bien. Pero antes de eso, quiero hablar de tu faceta de autor. Ujú. Porque cuando hablamos tú y yo para ver cómo plantear la entrevista y todo eso, te dije algún libro y me dijiste el que todo el mundo tiene ahí en la portada, Las voces del laberinto. Y, ostras, eh, primero, luego ya te contaré mi opinión sobre el libro y así. Primero, date enhorabuena por un libro que es muy valiente. Gracias. Entre otras cosas, porque cuando lees el prólogo, me di cuenta que coincidíamos en muchísimas cosas, lo de las voces y las voces acalladas y que hay que darles voz. Yo en su momento ya lo comenté aquí, que yo todo esto lo organizo porque para mí la salud mental es algo imprescindible, pero también muchas veces pasa algo que te remueve por dentro y que te hace que quieras darle visibilidad, que quieras trabajar a su favor. En mi caso fue un ingreso mío propio por un tema de depresión severa y el conocer lo que es la salud mental por dentro y sobre todo conocer gente, enfermos mentales por dentro y un poco sus vivencias, sus vidas. Yo estuve 4 meses ingresado, pues claro, eso te marca ya de por vida. Y sobre todo porque te marca para darte cuenta cómo nunca hemos escuchado esas voces. Casualmente, la primera voz que escuché, la primera persona que se me puso a hablar, era una persona con esquizofrenia. Entonces ha sido como encajar todo y dice, mira, perfecto. Entonces, Las voces del laberinto es un libro, ya te digo, arriesgado y potente, en el que das voz a mucha gente relacionada con la esquizofrenia, principalmente, vamos a decir, pacientes o enfermos con esquizofrenia, pero no solo a ellos. ¿Cómo surgió esa idea de escribir este libro? Bueno, en primer lugar, felicitarte a ti y darte las gracias por el ciclo entero que estás haciendo, que esta es la, como decías, penúltima entrevista, porque hacerlo desde una tribuna como el 42, después hablaremos, pero es relativamente más fácil. Hacerlo, digamos, desde el tiempo libre, la voluntariedad y las ganas que tú le pones es bastante más complicado, por lo tanto, soy yo el que te da las gracias a ti y el que te felicita. Dicho eso, bueno, y aparte lo hago también, la felicitación la hago extensiva al hecho de que quieras hablar de ello aportando esa voz de la que estamos hablando, esa voz en primera persona. Me parece muy curioso, en el día de hoy he estado hablando con más de una persona que está en situación tan límite como para empezar a plantearse si bajas, si medicación, si y ayer por la noche, con varias personas hablando, todas me comentaban que tenían la sensación de que a su alrededor había muchas minas y mucha gente a punto de pisarlas. Entonces, yo empiezo a plantearme si
la enfermedad se la tenemos que atribuir al sistema. Si quien está potenciando, no ya por lo que se habló de la pandemia o por diferentes situaciones que han marcado los últimos tiempos, sino el sistema en sí mismo nos está llevando a callejones sin salida y la gente va explotando. Y esa culpabilidad que se siente desde el trastorno, desde la dolencia en primera persona, una de las formas de combatirla, como tú bien dices, es hablar sobre ello y dar voces y comentarlo y sacarlo de debajo de la alfombra, pero otra de las formas es empezar a denunciar que hay muchas cosas que están apuntando hacia allí y que no vienen de nosotros. Ujú, Algunas sí, las podemos trabajar, pero otras vienen desde fuera, ¿no? ujú, Supongo que empecé con el libro, con las voces y el laberinto, porque esa realidad, igual que te ocurrió a ti, me estalló en la cara. Me estalló, en este caso, con el suicidio de probablemente la persona más importante de mi vida en aquel momento, con 20 y tantos años, suyos y míos. Y pasado, fue un suicidio, pasado el primer momento de traumático, como todo el mundo, pues ante un suicidio te empiezas a hacer preguntas y mis preguntas rápidamente derivaron en cómo es posible que conociendo tanto a una persona y teniendo una formación, porque puedes no tenerla, pero yo tenía una formación como periodista, me había leído muchos libros, seguramente me creía que sabía más de lo que sabía, pero cierta formación tenía, cómo es que no me di cuenta de nada hasta que pasó. ujú. Y cómo es que cuando empecé a leer, muchas piezas que decías tú iban encajando y lo que a veces llamamos casualidades simplemente es que no habíamos prestado atención a ciertos nexos, ciertos vínculos, ciertas partes de las cadenas que nos están apretando, ¿no? Y a raíz de ese suicidio, bueno, yo por mi trabajo personal al respecto intenté hacer un libro, me encerré en una casa de montaña 3 meses, estuve intentando una novela, pero claro, aquello ni funcionaba como novela, ni funcionaba para mí, allí se quedó. Lo que pasa es que para documentarme un poco empecé a hablar con gente que hubiera tenido trastornos o con gente que conociera el tema en concreto de la esquizofrenia, que yo no sé si Alberto, si esta persona tuvo, porque yo no voy a hacer un diagnóstico post-mortem, pero Ujú. sí que había indicios suficientes como para explorarlo, ¿no? Y entonces me di cuenta de lo que estabas diciendo tú exactamente, y es que había muy poco material en el que aparecieran esas voces desde dentro, esas vivencias en primera persona, porque casi todo lo que había era desde arriba, de psiquiatras, de profesionales, en algunos casos hasta estaban muy bien y en algunos casos muy bien intencionados, pero es otra visión, la Ujú. visión de los propios afectados y de sus entornos prácticamente no existía. Empezaba tímidamente a aparecer, hubo alguna película, hubo un documental de Jon Hernández con Julio Medem, 1% esquizofrenia, que se acercó también por ahí poco después. Jon Hernández precisamente fue la persona que hizo el cortometraje a partir de la primera historia que incluyo yo en el libro, que es la de este amigo, de Alberto. Y después hubo también iniciativas que estaban muy bien, como las de Radio Nicosia, que apareció Sí. por aquí las Ujú. fechas, y también hicieron un libro que también era en primera, ese era más en primera persona incluso porque eran ellos mismos, ¿no? Yo aquí hice como de intermediario. Y al final ese fue el motivo, darme cuenta en una mezcla de periodismo y literatura, ficcionando pero respetando los testimonios de las 15 personas que elegí entre las más de 100 que entrevisté, darme cuenta de que había un hueco, un espacio que nos estaba llenando y era el de dar voz a la vivencia desde dentro. En este caso fue de la esquizofrenia, pero me gusta pensar que la mayoría de los elementos, más allá de los síntomas característicos, tenían que ver con cualquier tipo de trastorno o de dolencia. Sí que hay que advertir que como la esquizofrenia es una de las opciones más duras dentro de la enfermedad mental, pues salió un libro un poco duro, en el sentido Ujú. que hay algunas historias, empezando por la que lo motivó, de un suicidio, Ujú. que son duras, y hay más adelante alguna historia pues, de gente que lo ha sabido llevar o lo han compensado, o etcétera, pero en el conjunto es un libro sobre la esquizofrenia que al final quiere reflexionar sobre esa vivencia desde dentro de cualquier trastorno mental. Mm. Sí, porque, como dices, arranca de una manera muy potente, muy directa, casi sin esperártelo, porque está montado, primero cuentas eso, esa historia, vas uniéndola a Paul Auster, y luego viene el prólogo. Entonces es como de primer contacto esa historia que tú nos estás comentando, además desde el punto de vista de la madre. Entonces, claro,
el vivirlo desde un punto de vista de la madre, de todo lo que ocurre, de todo sabiéndolo cómo acaba y así, todavía es mayor impotencia decir, eso que estamos hablando, ese desconocimiento, que luego hay otras partes también que hablan madres, que hablan mujeres, que hablan no solamente son los enfermos, sino también lo que les rodea, es muy importante. Yo, esta edición me quedo con la espinita, estuve en contacto, pero al final lo conseguí, así para el año que viene, porque esto quiero que sea anual, el año que viene quiero hablar también con asociaciones de familiares, porque considero que es importantísimo y como denuncias muy bien en este libro, hay muchas veces que se ha volcado absolutamente todo a las familias, se les ha dicho, mira, ahora es cosa vuestra y yo no tengo que tenerlo, no tengo que tenerlo ingresado, entonces vosotros os tenéis que encargar de todo sin saber, sin tener herramientas para ello. Pero ese arranque te deja con la piel de gallina, sobre todo cuando luego tú cuentas la realidad qué es, por qué viene ese arranque. Pero luego me gusta mucho cómo has dividido el libro, que tienes esas tres partes, que sería primero el brote, luego sería el estigma y luego el despertar. Porque primero, me gusta el brote porque yo creo que explicas de una manera muy gráfica, muy clara, con los testimonios que tienes, qué es la esquizofrenia. Porque hay muchas veces que, claro, cuando queremos ficcionar una esquizofrenia, un ataque o una persona que no lo sufre, pues hay veces que tira de clichés, tira de ideas preconcebidas y dice, pues esto tiene que ser así. Pero claro, cuando te lo cuentan las personas que te cuentan qué es lo que han sufrido, que han oído, que han visto, es muy diferente. Eh, Cuando escuchabas a toda esta gente, cuando escuchabas sus testimonios sobre la esquizofrenia, eh, ¿qué te pasaba por la cabeza respecto a cómo está montado el mundo? ¿Cómo quedan de apartados del mundo, como más de una vez hablamos, no solo silenciados, sino apartados por completo, esas personas por esa esquizofrenia que no tienen culpa de nada de sufrir? Pues la verdad es que fue como si me hubiera pasado un tranvía por encima, hasta el punto, hay que situarse, yo ahora tengo casi 50 años, pero en ese momento tenía a la mitad Ujú, y era mi primer libro. Y yo había hecho mucho periodismo y por suerte había hecho prensa, radio y televisión y estaba un poco bregado, digamos, en esas circunstancias, pero era mi primer libro. mm. Y me puse con material fácil, como estamos comentando, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba muchas entrevistas y empecé a intentar ver cómo le daba salida a eso, decidí que en forma de relatos, decidí que como yo había pactado con todo el mundo para que hablaran con libertad, que no saldrían ni su nombre, ni su profesión, ni su verdadera residencia, pues con eso podía jugar y entonces quise asociarlo, como a lo mejor hablamos luego, a películas y a Mm. libros y a referentes universales, haciendo un pequeño guiño, pero quería ser fiel a lo que me habían contado, simplemente darle forma de relato para que fuera más legible, pero yo no me he inventado nada, casi siempre me ha ocurrido que alguien me dice, ¡buah, pero esto no puede ser que te lo dijeran de verdad! Y eso justamente es lo primero que me dijeron. Mm. Lo que me ocurrió es que cuando estaba en la mitad de ese proceso, yo decidí que me venía grande, que no era capaz de hacerlo, que era dificilísimo y estaba cerca de la mitad y estuve a punto de abandonarlo. Y lo que hizo que no lo abandonara fue justamente la responsabilidad o el tiempo que esas personas, no solo el tiempo, la honestidad brutal con la que me habían explicado todos esos casos, darme cuenta de que eso necesitaba salir de alguna manera y que yo era un poco el canal elegido para que saliera. Entonces dije, no, no, te aguantas y aquí tiras hasta el final y haces el libro y le das voz y lo sacas adelante, ¿no? Y por suerte fui capaz de hacerlo y de trabajarlo y luego ha tenido una vida muy larga en forma de muchas opciones distintas, desde novela gráfica hasta el corto del que hablábamos antes, obras de teatro que se han hecho en muchos sitios, en Londres, en Venezuela. Entonces me ratificó un poco en que era necesario. Pero el momento, digamos, previo a todo eso, de estarlo haciendo y pensar, esto es muy gordo, esto hay que saber explicarlo y hay que ser, como dice Foucault en una de las citas que pongo en el libro, para hablar de la locura habría que tener el talento de un poeta, y yo me daba cuenta que no, que no tenía el talento de un poeta. Eh, eh, Me pasó el trolebús por encima, me pasó el tranvía y dije, ¿cómo es posible que de esto nos esté hablando en todas partes, a todas horas, y que a cada uno que le ocurre o que le explota la mina cerca, en la familia o un amigo o una amiga, lo viva como si fuera cada vez la primera vez?
Mm, Es decir, en vez de crear una red, en vez de crear un circuito en el que nos demos apoyo y en el que ya vayas un poco avisado, en las enfermedades físicas estamos muy sobreinformados de muchas cosas, aquí la mina cada vez la pisa todo el mundo por primera vez, ¿no? ujú, Y me pareció, por un lado, fascinante desde el punto de vista periodístico y literario, pero del otro lado me pareció muy denunciable y escandaloso directamente y me llegó a paralizar. mm, Yo dije, ¿será que yo lo estoy viendo distorsionado? ¿Será que sí que se habla, pero yo no me he enterado? Y luego, con el paso de los años, aunque algunas cositas han ido mejorando, y aunque ahora estamos todos como en una pandemia de salud mental y se habla mucho, pero se siguen poniendo los mismos pocos medios, mm, se sigue prestando la misma poca atención fuera de los prejuicios, y sigue habiendo un desconocimiento profundo que yo no disculpo del todo, porque es cierto que debería haber más divulgación, pero el tema es que ese desconocimiento, hoy que todos tenemos internet y podemos mirar según qué cosas muy rápido, y lo hacemos, de hecho, para otras cosas, ese desconocimiento, esa ignorancia no son inocuos, hacen daño mm. porque hace que toda la gente que pisa la mina o que ve a alguien pisar la mina muy cerca por primera vez no tenga solo el problema del trastorno mental o de la dolencia, sino que encima tenga que luchar contra todo ese estigma, contra todo ese prejuicio del que hablabas, que es la segunda parte del libro, ¿no? Ujú, Entonces, una de las prioridades fue intentar mostrar con cierta objetividad esas vivencias, pero también con cierta subjetividad ponerle un poquito de caña, decir, ya vale, sí, ya vale, ya sí, vale sí. de una vez. Ujú, completamente de acuerdo. Ahora hablaremos la parte del estigma, pero volviendo al brote, Ujú. hay algo que me encanta de este libro y me parece súper complicado, además sabiendo que era tu primer libro, era cómo consigues que cada voz sea tan diferente. Me refiero, claro, narras lo que te cuentan ellos, pero al ser un primer libro, yo creo, como escritor novel, así, tiene que estar esa venita, esa de decir, quiero poner mi voz también a esto, quiero que también se me escuche a mí. Entonces, ¿cómo luchabas con esa parte? Por ejemplo, una de las más claras y más especiales en que se ve esa voz, por ejemplo, sería el caso de Leti. Cuando Mm. hablas esa tan tan inocente, esa manera de hablar tan inocente, tan casi ensimismada, contando una historia terrible. Eh, claro, hay mucha gente que cuando no ha tenido un caso cercano de esquizofrenia, lo que dices tú, que no ha tenido un caso cercano de esquizofrenia, no ha conocido a nadie, te puede decir, bueno, eso es inventado. Es imposible que una persona sea así. Eh, claro, tú cuando te enfrentabas a casos así, cuando veías que tenías que transcribirlos luego al texto, tenías esa pelea de decir, es que no se van a creer que esta historia es real, porque es que Mm. suena tan diferente a lo que se supone que debería ser la esquizofrenia que no se lo van a creer. La verdad es que me lo planteé mucho y al margen de esos cambios que ya he dicho de los nombres, las profesiones y los lugares de residencia, el único cambio que hice fue que yo realicé varias entrevistas con cada persona y el material estaba muy deslavazado y sí que lo unifiqué para que fuera eso, más legible y un poquito más literario, pero sin inventar nada y siendo siempre lo más fiel posible al espíritu de lo que me habían transmitido. Y cuando hacía las conexiones con referentes universales, libros, películas, buscaba de entre todos los posibles el que más se pareciera Mm, a lo que esa persona me había transmitido. Y la verdad es que hubo una sola, creo, cosa que me ayudó de verdad a eso, y fue sencillamente que aunque fuera mi primer libro como escritor, en realidad hice una obra periodística. mm, Es decir, que sí tenía la profesión periodística de yo quitarme un poco de en medio y dar voz, y la parte literaria la canalicé a través de esos referentes que tampoco eran gratuitos. Yo pensé que podían ayudar a mucha gente a situarse. Si tú comparas pues con Antonin Artaud, con Zelda Fitzgerald, con El Resplandor o con Philip K. Dick, pues siempre habrá alguien que lo asocie y le permita entender mejor la situación, ¿no? O sea, que fueron un instrumento que ayudara ujú. a esas voces. Pero lo cierto es que, bueno, el ego del escritor ahí no estaba demasiado, por suerte, porque era mi primer libro y aún no lo había desarrollado lo bastante. Ahora que aparezco con la egoteca aquí detrás, Sí, vamos. los libros que he escrito, sería un poco distinto, pero en ese momento creo que hice un trabajo más periodístico. Mm. Ahí, por ejemplo, ahora que hablas el tema de las relaciones, es que parecía que te estaba pidiendo a gritos esta historia, que hicieras esas uniones, como el caso de Paul Auster.
ese caso que sí es verdad que en el relato que cuentas al principio cambias un poco porque la madre dice que se tira con el libro de Auster por la ventana y así, luego cuentas la realidad al final, pero parece que en ese juego que haces, un triste juego de las fechas Ujú. escogidas y todo eso, parece como que te estaba pidiendo que unieras todo y que dieras voz también a eso, a esa parte, vamos a decir casi poética, a veces tristemente poética, que tiene muchas veces este tipo de brotes o este tipo de sentimientos que tiene la gente. Porque al final Es que parece que todo es frío, todo así, y no tiene por qué ser así. Es que al final las casualidades existen y Hmm. la vida tiene la suerte de no ser escritora y no tener que hacerlas verosímiles y somos nosotros que tenemos que correr a entender por qué ha pasado una cosa inexplicable. En un libro, en un relato, en una historia de ficción, tienes que ser tú el que ayude al lector a que no le parezca demasiado azar o demasiada casualidad, pero se dieron muchas casualidades y en esa primera historia que tú mencionas, casualidades como abrir un libro al azar y que salga una página con unos elementos que se habían dado en la realidad o que haya una coincidencia de fechas tan absoluta. Ujú. Bueno, la verdad es que en ese momento casi llegas a pensar, esto es un síntoma y yo también estoy en estos momentos Me demasiado imagino. nervioso Sí, con sí. ese tema, porque no puede ser, ¿no? Sin embargo, es verdad que después de muchos meses entrevistando a mucha gente, que me explicaba historias tan diversas como estas que estás mencionando tú, te das cuenta que, bueno, que hay muchas formas de leer la vida. Alberto, este amigo que se suicidó, me dijo a mí una vez que él padecía dislexia existencial Mm. porque no interpretaba bien el lenguaje de la vida, ¿no? Y me pareció una forma de decirlo que otros le llamarían hipersensibilidad, Ujú. otros le llamarían cualquier otra cosa, pero me pareció que a veces te basta un pequeño elemento para que conectes cosas que hasta entonces no habías conectado nunca y puedas dudar incluso de tu propia fiabilidad. Ujú. Y en el momento en que haces eso, te estás poniendo por primera vez en la piel de quien empieza a dudar de todo, de Claro. quien empieza a... Yo recuerdo que una palabra que se repitió mucho y luego con los años he visto que mucha gente y yo mismo en alguna, porque yo con posterioridad tuve, por ejemplo, una psicosis tóxica por una ingestión de Psilocybes cubensis de honguitos mágicos en Ámsterdam, que lo escribí en un canto posteriormente, supongo que necesitaba muchísimo entender la vivencia desde dentro y tuve un mal viaje que me Mm. llevó a la vivencia desde dentro. Nada, duró unas horas, se acabó y ya está. Pero recuerdo que a mí mismo me ocurrió y que entendí por qué todo el mundo hablaba de un ancla o de algún tipo de símbolo semejante. Y es porque necesitas algo que digas, vale, aquí Me me agarro. agarro y esto sí es verdad. Esto ya no me lo estoy inventando, esto ya no son mis dudas, esto ya no son mis síntomas, esto es cierto y desde aquí empiezo a construir. Pero cuando los cimientos son arenas movedizas, cuando todo se mueve, cuando no eres capaz de poner nada sólido y todo se te va deshaciendo entre los dedos, ¿qué haces? Claro, si no tienes un apoyo muy fuerte, sea de familia, sea de administración, sea de entornos terapéuticos, se mueve todo. Ujú. Entonces, recuerdo mucho esa sensación y el brote es eso. El brote es que de pronto todo salta por los aires y no eres capaz de reconstruir. No eres capaz de reconstruir nada. Y recuerdo mucho la angustia de cuando los testimonios rememoraban ese primer momento en el que todo salta por los... Porque casi todo el mundo podía tener antecedentes, Mm. podía haber tenido dudas, pero hasta ese momento la vida era normal, entre comillas, ¿no? La vida más o menos la llevabas. Después de eso ya no te fías de ti Mm. mismo y debe ser lo más terrible del mundo no poderte fiar de ti mismo. Y ahí es donde falta el entorno y el apoyo y a veces tendríamos que conseguir que fuera mayor para que no salte tanto por los aires todo y no haya unos cimientos tan móviles, ¿no? Pues sí, y sobre todo, acabando con esta parte del brote, uno de los relatos que más pone la piel de gallina, que sería el testamento, que es desde fuera, pero que es el testimonio de la madre. De la madre, cómo ve que su hijo está cayendo en picado en todo esto, cómo pide ayuda por todos lados, nadie le ayuda, que también comenta que su propio marido, lo ve sobrepasado, que lo ve apático y que como que ella se tiene que hacer cargo de absolutamente todo. Y ahí sí que hay una carga muy real de decir, este es el mundo que vivimos.
que tu hijo en cualquier momento te pasa esto y estás desnudo ante esto. La impotencia que tiene que ser ver a tu hijo así, completamente descontrolado, y encima toques puertas y que nadie te dé soluciones. Entonces, yo creo que es uno de los relatos más duros, sobre todo por eso, porque ya en sí, cualquier relato de los anteriores pone la piel de gallina porque ¿por qué no voy a ser yo el siguiente? Eso es otra de las cosas que siempre... Yo creo que una de las razones por las que muchas veces no hablamos de este tipo de temas suele ser porque el miedo de que a ver si vamos a aumentarlo y ocurre. Pues claro, pero cuando vives también desde otro lado dices, vale, a ti no te pasa nada, pero ¿y si te pasa a tu hijo? Y toda la vivencia esa, además me pilla muy cerca porque hablas de Osakideza, hablas de todo el tema de salud aquí en Euskadi. Por suerte, de esta época sí han cambiado cosas, muchas menos de las que deberían, que lo he vivido por dentro, pero muchas menos de las que deberían. Pero hay, por ejemplo, cuando te sientas con una persona como esta madre, aparte de escucharla, ¿qué sensación viene de esa impotencia de decir, es que no puedo hacer nada? ¿Qué puedo hacer yo por ayudarte más que darte voz y decir, y a ver si de una santa vez alguien que de verdad pueda hacer algo por ti abre los ojos? Porque es que tiene que ser tal la desesperación de oír a una persona contar esa historia que tiene que ser muy duro. Por cierto, tú estás en Ordicia, ¿no? Sí, AUPA Ordicia, que yo tengo un amigo de Ordicia de toda la vida que ahora así, vive 8 años en Barcelona y siempre le he dicho que teníamos que ir y nunca he ido. pues Habrá que mira, corregirlo. ya no hay excusa. Ahí no hay excusa. Pues la verdad es que eso que dices es muy importante. A mí me preocupó no solo dar voz a los propios afectados en primera persona, sino a los propios afectados alrededor. Y quise por lo menos que hubiera esas 3, 4 historias que acompañaban a la vivencia desde dentro, porque también es desde dentro, pero no en primera persona. El entorno familiar, el entorno terapéutico, el entorno de la pareja, por ejemplo, ¿no? En el caso de la madre es una persona con la que luego hablé mucho tiempo y mantuve un cierto contacto. Y la verdad es que fue un testimonio demoledor, como suelen ser la mayoría de estos, porque primero te explica el caso del hijo, pero luego te tiene que explicar el caso propio, porque el síndrome del cuidador al final Claro, sí, sí. también provoca siempre dolencias, inevitablemente, ¿no? Y aún así, son esas infinidad de madres coraje y algunos padres y algunos hermanos y hermanas y algunos amigos y amigas, pero esa figura de la madre le hemos puesto sobre las espaldas de tantas madres el tener que encargarse de esto prácticamente en solitario y encima obligándolas a una especie de máster de la vida a toda velocidad y sin apoyos, que a mí me parece que habría que levantarles un monumento, que esta es una historia, o estas son historias sobre todo de muchos héroes y heroínas, empezando por la propia gente que es capaz de levantarse con todo eso encima, pero también por estos entornos y estos apoyos que, bueno, mitigan en muchos casos lo que no llega desde administraciones o desde los servicios públicos, ¿no? Es cierto que los entornos familiares son muy diversos y cuando cae la bomba de neutrones, cada uno reacciona un poco como puede y como sabe, y luego también hay que saber gestionar emocionalmente eso. Pero sí que recuerdo que esas asociaciones de familiares, ya que mencionabas tú antes la opción de que haya asociaciones, cumplían un papel muy importante. Y bueno, en los tiempos en que Internet no era lo que es ahora, pues especialmente, que era cuando se estaba escribiendo este libro, que sí que había internet, pero de hecho el libro tiene una Sí. serie de links que han quedado todos desactualizados con el paso del tiempo, ¿no? Ahora hay muchas más vías de información, pero esa parte de poderte encontrar con alguien que te contara cómo lo había vivido, la verdad es que noté que ayudaba muchísimo, porque es que si no, es empezar la guerra tú solo cada vez, ¿no? Y yo recuerdo a esa madre especialmente con una mezcla de miedo, coraje, resignación, de muchas emociones encontradas que a mí me sacudían cada vez. Yo decía, ¿cómo se levanta y cómo lo consigue? Pero luego hablabas con el hijo y era lo mismo, ¿no? O hablabas con cualquier afectado. Entonces yo no separo, hay una separación brutal, pero no separo demasiado la persona que está viviendo, en este caso, por ejemplo, un brote o un trastorno, bueno, no hace falta ni que sea muy grave, una ansiedad que la padece una parte de la población muy grande. A todo el mundo le pasa eso de vivirla por primera vez y todo el mundo yendo a urgencias y que piensa que tiene un ataque al corazón o que tiene algo en la cabeza o lo que sea, ¿no? Y dices, ya con tanta gente que lo ha vivido, ¿de verdad cada uno le tiene que pasar eso? Bueno, pues recuerdo que en este caso
había toda una serie de elementos que aunaban la dolencia de la persona con el trastorno y la de esos entornos. Y es verdad que es mucho más duro cuando se te mueve todo a ti, como la persona afectada, pero cuando se te mueve tu hijo, tu pareja, alguien muy cercano, al final todo tiembla también, ¿no? Ujú. Y tampoco hay ese apoyo del que hablábamos antes, con lo cual, una de las sorpresas, y por eso quise incluirlo, aunque fuera testimonialmente en el libro, fue darme cuenta de que la bomba afectaba, cuando cae, igual a las personas que padecen la enfermedad que a los entornos. Sí. Mm. Y sobre todo, porque es tan injusto esa sensación de, eh, sobre todo que pesan las madres, es decir, ¿qué no harás tú por tu hijo? Que parece que tienen que ser eso, madres corajes, super heroínas, super... Cuando explota algo así, eso además puede causar la sensación de culpa a la madre si le sobrepasa. Esa sensación de decir, es que no puedo con ello. Y todavía es más de qué mala madre soy cuando hay madres que sí pueden. ¿Por qué? Porque ponemos ese foco en la madre, decir, no, no, es que la madre tiene que estar ahí para todo. Llega un momento que puede haber gente que es que no da, es que no llega, porque esa sensación no es fácil de decir, mira, pues tienes que pasar un... No, es que arrasa con absolutamente todo. Y como es este caso, por ejemplo, además con violencia, además con todos esos pluses que dices, claro, y ya, pero es la madre tiene que aguantarlo, y dices, claro, es que eso desde fuera y se dice muy fácil que hay que aguantar todo eso. Y ahí hay un elemento, bueno, seguramente muy polémico y de mucho debate, que no vamos a arreglar nosotros ahora aquí con dos frases, pero realmente cuando se decide sacar a la gente de forma masiva de los centros, de los llamados antiguamente psiquiátricos, Ujú, y cambiarlo por psiquiatría farmacológica, que es que lo sacas de allí, pero lo encierras, digamos, bueno, el problema lo mitigas con fármacos, la verdad es que se produce un traslado de quien se estaba ocupando de eso a el entorno doméstico, ¿no? Porque ujú, cualquier cosa que falle es la familia quien tiene que estar ahí. Entonces, no estoy hablando de que los fármacos no ayuden, son absolutamente indispensables, no estoy haciendo un alegato de antipsiquiatría para nada, los fármacos, cuando estás aquí y no puedes respirar, te ponen aquí y a partir de ahí puedes respirar y luego ya hacemos todo lo que haya que hacer. Lo que sí critico es que los fármacos sean la única solución, porque los fármacos son parches con los que intentamos salir adelante, pero no curan. Lo de curar es muy relativo a la esquizofrenia, porque de hecho no sabemos prácticamente del todo las causas. Sabemos que es un síndrome, que hay muchos factores, pero es difícil, no tenemos una solución. Lo que sí que tenemos es falta de apoyo más allá de lo farmacológico, no solo en terapia, sino en crear esa red que haga que no se encierre en la burbuja del domicilio, del entorno doméstico, el problema, porque claro, eso es meterlo debajo de la alfombra. claro. Es menos aparente, la persona tiene, digamos, menos sintomatología positiva, que la sintomatología positiva no tiene nada de positivo, simplemente es la que le añade cosas que no Ujú, tenía, sea delirios, alucinaciones, escuchar voces, etcétera, etcétera. Eso queda mitigado, pero se paga un precio y ese precio se paga entre cuatro paredes que ya no son las de un centro como antes, que eran terribles y que había que acabar con ellos, ujú. pero pasa a ser las cuatro paredes de la casa. Entonces, claro, eso también es muy duro. Sí. Sí, yo por eso, yo cuando empecé con todo esto, lo que te decía de la gente que conocí, y me acuerdo, la primera persona que se sentó a mi lado, porque yo cuando acabé ahí, era por una depresión severa, por un intento autolítico y que tenía que reconstruirme porque estaba completamente perdido y me encerraba detrás de un libro. Precisamente por lo que decimos, lo que vamos a hablar ahora, los estigmas. Decir, ya, pero yo estoy aquí, pero yo no soy un loco. Esa imagen que quieres guardar tú de falsa integridad, de decir, no, no, yo estoy bien, lo que pasa es que pasa una mala racha. Y la primera que recuerdo, la primera persona que se me sentó al lado fue una esquizofrénica que a ver, me contó su vida y me dijo, además, eh, que ella vivía en casa con su marido y con su hijo, que estaba muy bien controlada médicamente, pero que a veces se le descontrolaba un poco. Entonces, que ya en su familia ya estaba muy asumido el papel de coger y tengo que ingresar durante unos días para ajustar la medicación, para esto, y ya cuando le volvían a nivelar, se volvía a casa y todo eso. El hijo lo tenía más que asumido, lo sabía, el marido también.
Entonces, cuando te das cuenta, en ese momento, me acuerdo que no tengo ni idea lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia la unimos siempre a lo peor de lo peor, por desgracia, porque los medios también ayudan mucho y las películas y los libros también ayudan mucho a eso, a ese estigma. Eh, pero, pero darte cuenta de que tonto he sido de encerrarme detrás de un libro pensando que yo aquí no, yo soy superior porque yo no estoy loco. Y dices, perdona, no. Baja a la tierra, que es el primer paso que mi psicólogo me decía, es el primer paso que todos tenemos que pasar, el darte cuenta y decir, oye, tú estás aquí igual que los demás, ¿eh? Aquí no hay primera, segunda y tercera categoría. Y uno de los estigmas que me llamó mucho la atención que lo nombraras porque sí lo viví, es el estigma de vamos a decir, eh, a ver cómo lo digo, no voy a decir como la pensión que les queda, esa pensión ya de por vida, esa pensión que les queda muy pequeña y así, que muchos lo consideran también ese estigma. Esa parte de, sí, me dan este dinero, pero yo puedo trabajar, yo quiero seguir trabajando, yo no quiero estar subvencionado todo el resto de mi vida, yo quiero tener una vida. Y me recuerda porque eso, porque yo cuando ingresé, una de las primeras cosas que me preguntaron fue esa, ¿y tú qué quieres? ¿Una pensión? Y dije que no. Yo aquí he venido porque estoy como estoy, pero que yo no quiero, yo quiero seguir viviendo. Entonces, ¿cómo vivían ellos cuando más de un testimonio habla justo de eso, de esa sensación de recibir ese dinero poco y luego al final hablas de alguno que ya trabaja, ya. ¿Cómo vivían ellos ese punto? Ahí es, bueno, todo un proceso muy largo, muy distinto en cada persona, pero con una serie de elementos comunes, en el cual pesa mucho ese entorno y esos prejuicios que todos tenemos, porque nos gusta mucho como sociedad hacer rayitas y decir, tú estás a ese lado y yo estoy a este, ¿no? Y las hacemos en el mundo y lo llamamos fronteras, pero las hacemos sobre todo mentalmente para decir, no, no, yo estoy bien, tú estás loco, por lo tanto ya no me das miedo porque no eres lo mismo que yo. Lo hacemos con el loco, lo hacemos con el monstruo, lo Ujú. hacemos con el mal, lo hacemos con... Marcamos líneas y decimos, bueno, esto es otra cosa, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues la primera lección es efectivamente, como tú decías, que nadie está vacunado contra esto y que hay muchas opciones de que a todo el mundo la bomba le caiga o encima o cerca y por lo tanto mejor tener un poquito de humildad al respecto. En segundo lugar, la sensación de que cuando ocurre saltan todas las alarmas, pero previamente siempre ha habido indicios que se podían haber atendido si hubiera más conocimiento o más divulgación y probablemente mucha gente, en el caso de la esquizofrenia es mucho más complejo, pero en otros trastornos como podría ser la ansiedad, pues haber parado a tiempo seguramente Ujú. evitaría muchas cosas, pero no, hasta que no explota, pues no le ponemos remedio, ¿no? Y, de hecho, ahora que el suicidio viene a ser un problema también sobre el que hay que hablar mucho y tenemos estas cifras absolutamente alarmantes, acaba siendo uno de los indicios. Es decir, bueno, al menos la gente que sobrevive, ¿no? El intento de suicidio es lo que hace que el sistema se ponga en marcha y diga, uy, vamos a ver qué pasaba. Pero hasta entonces ya estaban pasando cosas Ujú. y tendría que haber actuado el entorno, el sistema de alguna manera. Pues en ese proceso de asunción propia y ajena, de decir, me está pasando algo, pero bueno, ¿será que soy extravagante? ¿Será que la gente está muy mal y no me entiende? ¿Será que yo no entiendo a la gente? ¿Será lo que sea? Cuando pasa ya algo un poco más grave, que suele ser el brote o tal, lo primero es la etiqueta, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo lo llamamos a esto? Y cuando cae esa losa encima, es decir, tengo esto, por un lado hay una sensación de un poco de, no me sale ahora la palabra, me sale en catalán, pero bueno, de tranquilidad, de aligerar un poco la carga, decir, vale, era esto y ya puedo mirar lo que es, aunque cada caso luego es un mundo, pero por otro está el San Benito de que desde entonces llevas ese cartel de neón colgando siempre y pasas a esa cosa tan perversa del lenguaje, que es que eres eso antes que cualquier otra cosa. A mí, lo digo en el libro, y 20 años después seguimos igual, me parece fatal que digamos esquizofrénico y lo dicen en los entornos terapéuticos y ya sé que el lenguaje no lo cambia todo, pero lo hemos corregido, no decimos canceroso o no decimos sidoso. ¿Por qué? Ujú. Porque lo consideramos despectivo porque el SIDA no define a la persona o porque el cáncer no define a la persona. En cambio, seguimos diciendo esquizofrénico, como si Ujú. la esquizofrenia definiera a la persona, cuando es un accidente en su vida y en su personalidad, ¿no? Es algo que ha ocurrido, pero la persona es todo lo que hay detrás de eso
que está haciendo que su vida salte por los aires. Entonces, la etiqueta es muy dura y lo que viene después de la etiqueta, sea, como tú dices, pues cualquier tipo de ayuda o de paga o etcétera, es la etiqueta más el tiempo. Es decir, es la etiqueta y decir, y el futuro va a ser ya siempre así, Ujú. va a ser algo crónico en muchos casos, por ejemplo, puede ser la esquizofrenia, o por lo menos te dicen que hay altas probabilidades de que sea así, y dices, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? ¿Y cómo convivo con todo esto? ¿Qué es lo primero que ve la gente? O te da la sensación de que va a ser lo primero que ve la gente eh, cuando sales a la calle o cuando la gente lo sabe, ¿no? Haciendo un paralelismo un poco arriesgado, pero no del todo absurdo, es como en Estados Unidos que hicieron un estudio y cuando ponían una persona blanca delante de un espejo y le preguntaban qué veía, decía una persona. Y cuando ponías una persona de raza negra delante de un espejo, decía un negro. Ujú. Entonces, claro, esas orejeras que nos llevan a ver antes lo secundario que lo importante, forma parte de ese proceso y es una parte dura. Y luego ya está cuando se empieza a tener la suficiente lucidez, entereza o compensación o lo que sea para decir, vale, estoy con esto, ¿qué hago a partir de ahora? Llega una fase de reconstrucción que seguramente va a durar toda la vida y con muchos altibajos. Y ahí la parte difícil es la de admitir que no va a ser una línea recta, no es ya está y ahora vas a construir, sino que va a haber muchos pasos atrás, va a haber muchos momentos que pensabas que ya estaba y vas a volver, y eso también, bueno, requiere mucha fortaleza y requiere mucho apoyo, ¿no? Entonces, en todo ese proceso cada uno lo vive a su manera, pero hay etapas como que se van repitiendo Ujú. y en todas ellas el estigma está ahí como una sombra pegada ahí a la espalda de cualquiera que lo esté viviendo, que yo he explicado más de una vez que la viví en primera persona solo unos segundos y fue demoledor, porque yo estaba, mientras estaba haciendo este libro, yo estaba escribiendo una obra de teatro para un grupo de usuarios de un club de salud mental que me la pidieron y entonces me dijeron, bueno, pero como son ellos y todos tienen algún trastorno, para normalizar estaría bien que hubiera alguien más que no tuviera un trastorno y así hacemos una obra entre todos. Y aunque yo había hecho el texto y ya está, dije, bueno, pues hago un pequeño papel testimonial y aparezco allí. Entonces fui a un par de ensayos o tres y una vez que estaba haciendo uno de esos ensayos y estaba disfrazado con los usuarios, pasó por allí un directivo de una entidad financiera importante de la que yo había dimitido meses antes porque yo quería escribir y no tener un sueldo y un despacho. Y esa persona pensó que cómo había sido yo capaz de dejar eso, que era una locura dejar un trabajo tan bueno, ¿no? Entonces, cuando me vio, porque iba allí para una subvención para ese club de usuarios, y me vio allí, y me vio disfrazado, y me vio con todo el entorno, esa mirada de un segundo de decir, ahora lo entiendo todo, tú no estás bien, yo la viví un solo segundo y me mató. Imagínate que la tienes que vivir cada día, cada minuto, cada hora, mucho tiempo seguido, eso hace mucho daño. O sea, ya no es solo lo que te está pasando a ti, es esa mirada de fuera, de entre miedo, incomprensión, y ya no digo esos prejuicios de que serás violento cuando la mayoría de la gente si es violenta es contra sí mismo, o que no eres capaz de esforzarte cuando estamos hablando de casos de heroísmo, incluso cuando no se consigue, es más cuando no se consigue. Todo eso es un peso ahí que también, bueno, ese sí lo podríamos aligerar. Lo demás nos va a costar, pero eso podríamos ayudar. Sí, porque aquí tienes otro, otro testimonio desde fuera, que es esa mujer y hermana de enfermos, en ese homenaje que le hacen, esa reivindicación que hacen las personas ausentes, esas dos personas justo en concreto. Y te pone la piel de gallina porque es verdad que invisibilizamos por completo, familiarmente, socialmente, a cualquier persona que tenga alguna dolencia psiquiátrica, porque son como los otros, son los que están fuera, los que no hay que hablar mucho de ellos tampoco, porque, claro, que van a pensar de nosotros si saben que tenemos un hermano que es esquizofrénico o que mi marido fue esquizofrénico. Y me gusta mucho esa sensación que tiene ella de orgullo, sobre todo de orgullo, ella y su hija, de poder, igual no decir todo lo que querría decir, porque eso también es parte del estigma, el no poder soltar todo lo que te gustaría soltar respecto a ese tema delante de gente que ni entiende, ni quiere entender, ni va a entender nunca el tema, pero sí esa sensación de decir, con este, aunque sea un gesto, aunque sea un esto, he reivindicado a estas personas que son parte de mi vida y que mucha gente no entendió por qué se fue, luego por qué volvió, y luego el hermano que está completamente apartado, vamos a decir, casi de la sociedad, y que haya gente que diga,
¿Por qué me tengo que avergonzar de ellos? Son parte de mí y parte, me siento muy orgulloso de esas partes. Entonces quiero compartir ese 50 aniversario que tengo, quiero también compartirlo con ellos aunque no esté. ¿Cómo fue ese diálogo con esa persona que tiene tan clara esa sensación de decir, por mal que lo pasó con su hermano, por mal que luego tendríamos sus momentos también con su hermano, lo que sea, esa reivindicación de decir, pero son mi familia y reivindico mi familia? Hay una parte que tiene que ver con el tabú, y tabús tenemos en todos sitios. Con la enfermedad mental tenemos, con las enfermedades neurodegenerativas tenemos, con el síndrome de Down tenemos, con el autismo lo tenemos. Es decir, hay un montón de casos en los que, bueno, sí, si hace falta se habla, pero eso, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el mejor no darle mucha luz o no enseñarlo demasiado. Y la verdad es que es una auténtica lástima. A mí me preguntas cómo lo viví, y lo viví como un espejo que me removió también mucho por dentro, porque yo mismo hice el libro como un elemento también terapéutico para enfrentarme a un fallecimiento, pero me di cuenta que en ese proceso yo le estaba poniendo mucha cosa a esa muerte y a esa persona, que casi estuvieron a punto de ahogar lo que era esa persona. Es decir, ya estaba otra vez el cartel de neón, el vestido de color púrpura por delante, ¿no? Ujú. Y tuve que hacer luego un proceso de desnudar otra vez el recuerdo y de reconciliarme, digamos, con la persona y con lo que era, porque en este caso y en muchos otros, porque además no tiene nada que ver con las capacidades, porque somos así también un sistema muy capacitista, por desgracia, estamos hablando de una persona brillante en muchos sentidos, estamos hablando de una persona leal en muchos sentidos, tenía un gran número de cualidades que de pronto ya no importaban, porque lo único importante era lo otro, ¿no? Cuando accedí a este testimonio del que estás hablando, de este relato, esa parte de orgullo, de reivindicar, que en los últimos años lo he visto mucho, precisamente con el síndrome de Down o con algunos casos de autismo, de reivindicar las capacidades emocionales o de otro tipo, lo del discurso de las otras capacidades o otro tipo de capacitación, y no ir a pasarlo todo por el baremo de si es productivo o no, que es otra de esas Ujú. probablemente consecuencias de esa enfermedad del capitalismo de la que estamos todos ya tan impregnados, ¿no? De no medir a la gente por lo que hace o vale, sino medirlo por sus cualidades, que pueden ser muchas. Y entonces, en muchos casos, el rescate de la persona que está viviendo un infierno de este tipo viene por ahí, viene por rescatar todas esas cualidades que siguen siendo suyas, pero que están detrás de ese velo que lo está tapando todo y que hay que apartarlo. Y después de ese proceso puede empezar ya esa parte de orgullo que dices, y que es más fácil en otro tipo de ámbitos la resignificación incluso de las palabras, ¿no? Se ha hecho pues en el mundo LGTBI, marica, convertirlo, o bollera, convertirlo en, o se ha hecho, por ejemplo, en ámbitos políticos o racializados, los insultos hacia las personas de otras etnias, pues reconvertirlos. Siempre que hay un movimiento, el movimiento hace esa resignificación. ¿Qué ocurre con la salud mental? Que no hay ese movimiento porque aunque hay mucha gente haciendo muchas cosas y muy meritorias, pero no son los propios afectados, porque bastante tienen con lo que tienen, y son los entornos familiares o las asociaciones de otro tipo que hacen otro tipo de lucha muy meritoria y muy necesaria, pero que no están haciendo de lobby para decir vamos a salir a la calle de verdad. Lo hacemos en octubre, se hacen una serie de cosas, pero al final queda un poco como en segundo plano, ¿no? Y habría que ser un poquito más contundentes, creo yo, y empezar a reclamar lo que es simplemente un derecho, y es poner las cosas en su sitio, cambiar ciertas terminologías y realmente sentir ese punto de orgullo y de resignificar lo que es esas personas, porque ya no lo digo ni como lógica capitalista, como simple seres humanos, quitar de en medio a tantísima gente que en realidad somos casi la mayoría, Ujú. porque está esa frase que me gusta tanto de Caetano Veloso, de que de cerca nadie es normal, Mm. y estamos con el discurso todo el día de la normalidad, y al final me acuerdo de un amigo que quería hacer un concurso por regiones de España o de Europa, de los más normales, un concurso televisivo, los más normales de cada región. Dice, ¿tú te imaginas los finalistas? Serían
todo menos normales. ¿Quién es el más normal de cada sitio y cómo hacemos que alguien sea normal, ¿no? Hmm. Entonces, estos discursos los tenemos interiorizados, pero hace mucho daño y habría que pues, sacar esa parte de decir, bueno, esta persona me es igual y no vamos a hablar de esto, de si tiene esta o esa o aquella dolencia o en qué momento del proceso está. Voy a hablar de lo que me aporta, de lo que podemos compartir con esa persona y del orgullo que puede significar eso. Y eso fue una lección muy buena. Sí. Sí, sí, porque además yo lo he vivido desde el punto de vista durante 4 meses ingresado, más de repente la gente hace bomba de humo y desaparece, por no vayas a ser contagioso, sin preguntarte siquiera qué te ha pasado, pero bueno, esas cosas pasan. Pero me daba cuenta preparando este mes, ya han pasado 11 años de aquello, que esos estigmas siguen ahí. Pero los estigmas son propios, que no me avergonzo para nada, pero cuando me planteaba hablar de todo esto decía, pero yo cómo voy a decir que estaba aquí, o cómo voy a contar yo esto, o cómo... Y llegó un momento que dije, es que sería ridículo, reivindicar que la gente tenga voz y yo esconder la mía. Porque al final parece como decir, sí, sí, pero los demás. O sea, tienen que tener voz los demás. Y en cambio, yo he vivido por un proceso muy diferente, pero también de ese tipo, y que diga, pero yo no, que no me manche mucho, no vaya a ser que la gente me mire mal. Y hay veces que es eso, hay veces que necesitamos voces de gente que diga, ostras, que yo he pasado por eso, ostras, yo también he pasado por eso, que entienda que, que no es algo que de lo que avergonzarse, es algo que, pues lo mismo que no, tampoco hay que sentirse orgulloso de muchas cosas, tampoco hay que sentirse orgulloso de pasar un cáncer, pero no por eso tienes que estigmatizar a la persona que tiene un cáncer como diciendo, ves, te lo has buscado tú. Y con la salud mental pasa de mucho eso. Y por eso me gusta mucho ese ejemplo de esa mujer que dice, ella también pasaría por su proceso de aceptación, de culpa también, porque primero sufrió mucho por ese tema y luego además que coinciden un hermano y su marido con la misma dolencia, así, pues me imagino que tendría todo ese proceso, pero llegar a ese punto de decir, reivindico su papel, reivindico su existencia, aunque los que estén delante casi los tengan borrados. Y Ahí eso es lo pasan triste. cosas muy curiosas porque por fortuna, ya digo que aunque sean pequeños, se van produciendo cambios y que permiten que mires con esperanza un poquito más a, por lo menos, algunas parcelas del futuro, ya que no al conjunto. Pero ahora preparando el festival, el 42, yo he hablado con mucha gente y le he dicho, mira, vas a venir porque has escrito este libro, pero como además has escrito sobre salud mental o eres psiquiatra o psicólogo o antropólogo o cualquier otra cosa o terapeuta, o tú has padecido, porque lo hemos hablado, alguna cosa, estaría muy bien que también aportaras esa parte del testimonio. Y la mayoría de la gente, pues perfectamente lo ha hecho, pero me he cortado algunos casos de gente que me ha mirado como diciendo, no, no, si yo en mis libros no hablo de esto, ¿por qué tengo que hablar de esto? Cuando 5 años antes igual me estaba contando lo que le estaba ocurriendo. Claro. Entonces, esa autocensura Mm. que se entiende también como Ujú. la bomba de humo que tú dices, porque es por miedo, porque es porque, bueno, porque al final la reputación en este mundo piensas que va a quedar afectada, es terrible, porque eso, bueno, significa que no has aprendido nada de la experiencia, significa que no te has dado cuenta de lo mucho que puedes ayudar o apoyar con un simple gesto, ¿no? Ujú. Pero lo entiendo, es decir, Sí, claro, al sí. final yo tenía el síndrome del impostor porque yo había entrevistado a gente y había hecho un libro y llevo 20 años hablando de este tema. He hecho luego algún relato, pero hay gente que ha hecho mucho más que yo. Lo que pasa es que mucha gente o no puede por diferentes circunstancias, por ejemplo, los propios afectados, o no quiere porque se baja y dice, bueno, ya está, yo ya hablé de esto 3 años, no voy a hablar. Y yo tengo una sensación así un poco difusa de, por un lado, creo que tengo que hacerlo, pero por otro pienso, hay mucha más gente que puede Claro. hablar con mucha más propiedad que yo, ¿no? Entonces, no es fácil, no es Sí, que yo sencillo. no tengo que tirar del carro todo el rato, sino que hay mucha gente, pero es eso, hay muchas veces que ese miedo a decir que no me señalen como el loco que escribe, sino como un escritor que pasó por un proceso. Entonces, es complicado, sobre todo, por desgracia, hoy en día todavía hay muchos tabús que para tirar por ahí. Pero llegamos a la última parte ya, que es el despertar, que ahí sí que das claramente un guiño a la esperanza, a toda esa gente que está pasando todo ese proceso, porque de una u otra manera, desde conocer a un kiosquero, desde conocer a una pareja, nos enseñas que, a ver, te he enseñado lo más crudo de la esquizofrenia,
pero hay vida. No, por desgracia, no todo el mundo tendrá una salida igual, por desgracia hay muchas escalas, hay muchos, pero hay gente que tiene, y hay muchas veces que nos olvida esa parte. Pues nos centramos mucho en esas voces que escuchan o todo eso, pero no ponemos el foco en, y todas estas personas luego tienen una vida, tienen familia, tienen parejas, y parece que haya que reivindicar eso porque hoy en día todavía si tú vas a una consulta y te dicen tienes esquizofrenia, el mundo se acaba. El mundo se acaba por completo porque no tenemos voces que digan yo también la tengo y tengo una vida. Siempre miramos en lo negro. ¿Cómo se te ocurrió esa parte de decir, oye, que sí, que ha pasado todo esto, pero a la vez, por mucho que tu propia vivencia fue tan dura, aunque no quede claro todavía la etiqueta, aunque había esos síntomas, aunque sea una vivencia tan dura y un final tan duro, que hay gente que tiene salida. ¿Cómo fue afrontar esa parte de decir, ¿cómo pongo el peso en esto, en esa luz al final del túnel? Por un lado fue porque realmente me lo encontré así. Había un número significativo de casos de gente que, bueno, aunque tú no le podías decir tranquilo, esto tiene cura, pues por diferentes fórmulas alternativas o por la propia medicación que también va mejorando y encuentras un punto de equilibrio después de mucho esfuerzo y puedes llevar una vida lo más compensada y normalizada posible en el máximo de ámbitos de tu vida, me encontré con gente que me transmitía eso, ¿no? Que habían encontrado un equilibrio. Y eso me parecía importante también ponerlo sobre la mesa y no solo para dar ese punto de esperanza, sino también por simple fidelidad a la realidad. Era lo que estaba viendo. Ujú. Y yo no quería corregir a los entornos psiquiátricos o terapéuticos que están diciendo, no, pero no digas que esto puede curarse, porque de momento no podemos decir eso con propiedad. Pero sí veía que había casos bueno, al final la estadística también dice que hay gente que va a ir empeorando, gente que va a ir entrando y saliendo y gente que va a tener una serie de episodios y luego a lo mejor pues eso desaparece. Entonces, bueno, eso es sobre todo una demostración de que estamos metiendo ahí en el cajón desastre seguramente muchas cosas Claro. que poco a poco se van perfilando, ¿no? Pero a la hora de la verdad también tenía que ver con la propia concepción del libro. Tú te has centrado mucho y has hecho muy bien en el tema de las voces, pero el título completo es Las voces y el laberinto, porque la figura del laberinto, desde lo Sí. mitológico, que le di muchas vueltas y hice lecturas que iban de Cortázar a Paul Diel y que hay muchos elementos simbólicos muy, muy potentes, ya me llevaba ahí. Porque al final el laberinto es un sitio donde te puedes perder y no salir nunca, pero es un sitio donde hay una salida. La puedes Ujú. encontrar o no, pero la salida existe. Y recordar que existe una salida posible es seguramente la única garantía para que puedas salir del laberinto, porque si no te rindes y te quedas por allí y ya está. En el caso de cualquier proceso de este tipo, después del duelo correspondiente, también ocurre eso. Pensar que hay un punto de esperanza, que hay una posible salida, es seguramente el primer paso para reconstruir cualquier cosa, ¿no? Y luego, en muchos casos, me encontraba con que además era cierto, ¿no? Y que quizá ese apoyo del que hablamos, esa mayor implicación de las administraciones, que yo lo denuncio directamente, debería ser así y punto, que no me vengan con rollos de que es que ya hacemos por otro lado, porque realmente somos un país puntero en salud en cuanto a lo físico y somos un país igual de desastre que la mayoría en cuanto a la salud mental. Y eso hay que decirlo así sin paliativos, ¿no? Que no me venga ningún político a decir, no, ya estamos mejorando, hacemos lo que estamos a años luz de lo que debería ser con unos mínimos de dignidad y punto. Pero fuera de eso, sí que es cierto que me encontraba con que esos hilos de Ariadna a veces no eran oficiales, ¿no? Y que esos hilos de Ariadna pues, pueden ser pequeños gestos, pequeñas resignificaciones del lenguaje, pequeñas ayudas, y que cuando hay varios es más fácil encontrar la salida, y hay gente que la encontraba y era una lección de vida realmente magnífica que quise poner en ese último tercio del libro. En efecto. Sí, porque hemos hablado, pues, este libro hay para hablar durante 7 horas, porque lo que hablas tú del mito del Minotauro, también de cómo arranca todo, con también dice que alguien le ha preguntado al Minotauro a ver qué es ocurrió, pero en realidad también el Minotauro, su propia historia, su propia vivencia es un castigo, él nació por un castigo de los dioses, a su madre al final le hizo que desear a un toro y él nació y lo metieron ahí castigado y nadie le ha preguntado siquiera ni qué siente ni nada, sino que dicen que no, tienen que dejar ahí a no sé cuántos hombres y mujeres, 7 y 7, para que
sacrificaran. Y me gusta mucho también esa imagen del laberinto porque queda una imagen muy clara de cómo puedes entrar tranquilamente en este laberinto, porque es una puerta, no tiene nada más, es una entrada que puedes entrar a cualquier lado y perderte dentro. Cualquiera se puede perder dentro. Y eso, lo que dices tú, esos pequeños hilos que digan, pero hay gente que está al otro lado, así como hay gente también que se dedica a cortar esos hilos, por desgracia, también hay mucha gente que está ahí para apoyar y para decir, mira, si necesitas, tira de este hilo, si necesitas, tira de este otro. Y como dices tú, muchas veces fuera de los estamentos oficiales, con asociaciones, familias, cosa que muchas veces las propias instituciones dejan aparte y dicen, bueno, como esto ya hay familiares, ya hay, pues ellos ya se encargarán de eso y nosotros, bueno, como mucho les damos una subvención para agradecérselo y ya está. Pero es muy Bueno, por eso triste. estoy yo ahora como corrigiendo un poco el discurso y hasta ahora durante años mi discurso era de reivindicación y de reclamar más implicación de las administraciones y más recursos y no he renunciado para nada a ese discurso, Mm, pero ya estoy yendo a otro discurso que es que, bueno, si no hacemos nada nos va a seguir explotando en la cara y ese otro discurso ya tiene que ver con que hay algo que hay que arreglar en el propio sistema, porque es el sistema el que está enfermo y es el sistema que está propiciando por lo menos muchas complicaciones, si no queremos ir más lejos de ahí. ¿No? Sí que es cierto que, bueno, ya que tiramos de hilos, me gustó que esa idea de la versión del Minotauro, que a nadie le había preguntado, que su hermanastra es quien hace que lo sí, maten porque se ha enamorado de alguien de fuera, que tiene que ver, bueno, mucho con cómo la familia puede vivir sí, de sí, pronto a alguien que simbólicamente tiene la cabeza, que es la razón, convertida en toro, pero el resto del cuerpo como humano, no es casual, ¿no? Todo eso. Pero más allá de eso, luego alguien escribió un libro que se tituló La versión del Minotauro, y lo sacó de mi propio libro, esa idea de vamos a dar voz a quien no se la estamos dando, y el Minotauro es uno de los ejemplos claros, ¿no? Nadie le había dado voz, luego lo hizo ya efectivamente Cortázar en su día y Borges a su manera, pero alguien incluso tituló el libro La versión del Minotauro por esa idea de pronto nadie se había preguntado qué pensaba o qué sentía el Minotauro, porque hacíamos esa rayita de la que hablábamos antes y decimos es el monstruo, es el loco, es el violento, es cualquier cosa y ya no queremos saber nada más. ¿No? ujú, Yo no digo que haya que justificarlo todo porque el mal existe y hay cosas, precisamente cuando existe el mal es cuando nos alejamos de la salud mental, porque el mal se intenta camuflar con la salud mental, a veces por el sistema judicial, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No? Pero sí que es verdad que en el caso del laberinto y del minotauro, las metáforas serían inacabables, sí, podríamos sí. estar horas. Sí, sí, porque además lo que dices, la propia hermana le traiciona para que el otro al final tenga todo éxito, que luego a la vez él le traiciona a ella y la abandona, y al final es una historia trágica, pero es muy real, porque al final es eso, es muy esa sensación de decir lo mismo que me tenían a las 7 y 7 ahí dentro, y para el sacrificio, nadie sabe qué pasaba ahí dentro. Y tú dices, se enamora a la madre de un toro, con lo cual estamos castigando en realidad la Claro, infidelidad que nos llevaría a otros discursos, mm, pero ese toro era un dios disfrazado de toro claro, y nos lleva al tema del castigo de los dioses que viene desde la antigüedad, porque todos los temas que tienen que ver con la locura, con la mente, se ha considerado que eran castigo de los dioses. ¿Y qué pasa con el castigo de los dioses? Que pasado desde la mitología por el tamiz de la cristiandad y sobre todo del catolicismo, lo convertimos en castigo como sinónimo de culpa y claro, vergüenza y sí, nos sí, vamos a sí. donde Sí, estábamos sí, hace un rato. y merecido, y si digo algo, si estás así es porque algo harías, si no, la gente normal no acaba así, y sí, sí, es una tras otra. Ya Y vamos las a dejar excesos, y bueno, sí. esta parte del libro. Antes Makoto me hace una pregunta que dice, a ver, con todo este tiempo que es eso que has visto que se ha mejorado y así, a veces has llegado a la conclusión de a ver si yo nunca he llegado a esta conclusión de por qué no se pone más medios o se implica más en los temas de la salud mental las instituciones. En realidad, una pregunta así no tiene una respuesta fácil o sería demagógico hacer una respuesta fácil. Es decir, habría que hacer congresos enteros para Hmm, llegar a dilucidarlo. Hay una parte de, digamos, falta de tradición porque lo físico es mucho más concreto y lo mental es etéreo y es abstracto. Hay una parte de mitificación en positivo porque al final la locura tiene ese halo romántico y los artistas también están locos y un punto de locura es bueno ujú, y hemos tardado muchos años
decir, bueno, ¿cuál es la frontera de lo patológico? Que es una frontera muy difusa y las administraciones La con las genialidad, fronteras sí. difusas funcionan fatal, Mm. porque dices, bueno, cuándo sí, cuándo actúas, cuándo no actúas, cuándo estás invadiendo, cuándo no. Yo creo que es evidente que habría que hacer más, pero me sería muy difícil saber hasta dónde hay que llegar sin que sea invasivo, porque, bueno, llegamos también al control por ahí de forma muy rápida, ¿no? Entonces es un tema muy complejo y lo primero que habría que hacer es pensarlo. Lo que sí que me parece es que igual que por poner un ejemplo muy lejano, pero que pueda servir de comparación, en política se hablan de muchas cosas, pero no se habla de cómo superar el sistema de partidos, que es un error de base que está haciendo que todo funcione mal, y se habla de todo menos de cómo hacer otra cosa que no sea con los partidos políticos. De eso no se habla en ningún sitio, no sale en una columna, ninguna tertulia, en ningún lado. Pues aquí se habla mucho de cosas concretas relacionadas con la salud mental, pero muy pocas veces encuentras a alguien, una institución o lo que sea, dispuesta a decir, bueno, vamos a pensar de dónde viene esta desidia, este trato desigual por parte de la administración para intentar corregirlo. Y si no vemos lo que ha ocurrido, no seremos capaces de corregirlo. Entonces vamos poniendo parches, vamos reclamando, pero al final, bueno, es como lo de las cercanías de Renfe en Cataluña, con los parches no lo arreglaremos. Sí, entre otras cosas, porque parecía con todo esto de la pandemia que se empezaba a hablar del tema, que luego iba a venir la ola de salud mental y que iba a venir, como que parecía que todo estaban preparándolo para decir, bueno, y ahora vamos a poner el foco en esto, y ahora vamos a tratar esto, y vamos a ayudar a la gente, y te das cuenta que con eso de que ya las mascarillas vamos quitando, todo eso se va olvidando, lo igual que se olvidó también lo de seremos mejores y ese tipo de cosas, y parece que la salud mental se ha quedado como, bueno, pues tampoco estamos tan mal. La gente sí está con mucha ansiedad, pero bueno, que se la trate como pueda porque hay otros problemas. La hemos metido en el mismo sitio que la mascarilla, debajo de la alfombra otra vez. Había asomado un poquito la Mm, cabeza por debajo de la alfombra y le hemos metido el escobazo y otra vez para adentro, como si eso pudiera servir para algo, ¿no? Es verdad que, a ver, no es un problema de solución fácil, porque en el momento en que hemos tensionado tanto el sistema sanitario con lo físico, en este caso con el virus, etcétera, lo que haría falta de verdad es una revolución, ujú, porque habría que poner tanto que realmente el estado del bienestar que ya está en cuestión, pues habría que casi repensarlo. ujú. Pero ese no es mi problema, ese es el problema de quien tiene que pensar cómo Claro. hacerlo. Sí, sí, lo que hablamos del propio sistema. Yo me acuerdo, en la primera depresión que tuve, ibas a la salud pública y te daban 10 minutos en psiquiatría, unas pastillas, venga, hasta dentro de un mes. Ya, Claro. pero es que yo puedo, vale, ahora con esto, gracias a esto puedo dormir, ¿vale? Pero todo lo demás que tengo ahí que, claro, hasta que tienes que pagar, trato, y al final lo que pasa siempre, pues al final, si no tienes dinero como para comer o para lo que sea, como para plantearte en otras cosas. Pero bueno. Habría que reivindicar mucha gente, mucho profesional que lo hace extraordinariamente bien, que se deja la piel, que se implica muchísimo y la gran suerte de la gente que puede contar con ellos, pero también hay profesionales como en todos los ramos de todo tipo, entonces tienes que hacer tú un máster para saber Mm, no solo tener con esos ingresos que tú dices, sino ir a los profesionales más adecuados claro. y a veces empiezas a rebotar como una bola de billar y Ujú. hasta que encuentras lo que necesitas, pues igual te has dejado por el camino más de lo que puedes dejarte, ¿no? Sí, sí. Y ese es otro de los temas. Ujú. Evidentemente debería haber una atención mucho más personalizada, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Realmente habría que cambiar de arriba abajo el sistema sanitario. Lo que pasa es que si no lo hacemos, irá tanto a más que igualmente habrá que hacerlo, con lo cual Ujú. mejor empezar antes que después. Sí, sí, no, no, esta ola al final pues pasará lo de siempre, que luego ya sea demasiado tarde y será multiplicado por 25 porque no hemos puesto eh, el suficiente dinero, el suficiente apoyo y sobre todo el suficiente intentar entender de lo que estamos hablando. La suficiente atención. Sí. Y también, mira, otro tema que habla también Macote importante, que también a ver si no puede ser que la mayoría no estamos educados en salud mental, que también es otro problema importante, que no solamente es tratar luego los síntomas, sino una educación previa de entender lo que es la salud mental, que nadie nos habla. Tenemos salud, pero salud mental nos dejan así unas pequeñas pinceladas y dice, bueno, y luego búscate la vida. Fijaos en cómo está revolucionando en lo afectivo y en lo sexual el poner una pequeña puntita de una patita en la escuela, Ujú. si hiciéramos lo mismo con la salud mental. Sí, sí. Al final lo que pasa es que, claro, como la escuela y la universidad, por desgracia, la estamos orientando a la búsqueda de trabajo y la estamos orientando solo a la productividad, pues perdemos no solo el capital humanístico, que ya no humano, de todo Ujú. eso, sino que perdemos la oportunidad de
introducir estos elementos que te van a ayudar para la vida y que buenos profesionales, y los profesores en muchos casos lo pueden ser, también podrían introducir. No hablar de las curas en un sentido muy amplio o no hablar de cómo gestionar el duelo, por ejemplo, por no decir dos cosas que son directamente de la salud mental, pero que tienen mucha relación con la salud mental, Ujú. cambiaría muchísimo la experiencia de cada uno de nosotros con la muerte, con la enfermedad, con el trastorno mental. Y sin embargo, no parece que eso deba formar parte de la escuela. Pues No. seguramente hay que repensarlo. Ujú. Y es verdad, y tenemos muchos problemas. Yo mismo, mi madre falleció hace unos meses y me encontraba con el problema de decir, ¿y cómo les explico a mis hijos? Que nadie me, como nadie tampoco me ha explicado nunca qué es la muerte, que dices, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le dices qué es la muerte? Y es otro de los temas por eso parece que todo escondemos debajo de alfombras y dice, y cuando toque, ya saldrás. Así eso no hay problema. Y lo Luego, bien que patinamos mientras tanto por la superficie. eso sí, como podemos, más o menos. A veces pegándonos unos buenos tropazos, pero bueno. Y ahora ya, volviendo al tema que nos has traído aparte del libro, el 42. ¿Cómo acabaste como comisario, esa palabra tan maravillosa? ¿Cómo acabaste como comisario del 42? Tengo que conseguir cambiarla, a ver si ponemos sensei o capitán de la nave o no sé, alguna cosita de estas un poco más absurda. Pues la verdad es que es una concatenación de casualidades. En los últimos años me había interesado cada vez más los géneros fantásticos, yo lo digo en plural, para hablar de todo aquello que quiera ir desde la literatura un poquito más allá de la realidad. Ujú. Y eso no significa renegar de los géneros realistas, porque aquí en mi biblioteca hay más libros realistas que no realistas. Pero sí que es verdad que toda una serie de temas que a mí me han interesado durante mucho tiempo, he visto que los géneros fantásticos, incluyendo desde la mitología hasta la ciencia ficción, desde la fantasía o el fantástico de quiebra de la realidad hasta el terror, los estaban tratando y los estaban tratando de formas más originales y más novedosas y más creativas. Y cuando nos estamos dando todo el día de cabeza contra el muro para encontrar salidas, quizá la creatividad y la imaginación sean herramientas que nos puedan ayudar a buscar alternativas. Y estoy hablando de la salud mental, que ahora llegaremos, pero estoy hablando también pues, de los cambios en lo afectivo, en los que la ciencia ficción fue pionera, en el feminismo, en los que la ciencia ficción fue pionera, en los choques culturales o en los cambios incluso relacionados con la ciencia, pero no desde lo científico, y ahí la fantasía ha sido siempre importante, en cómo es de importante explicarnos historias para construir el relato sobre nuestra vida o sobre el mundo, y ahí el viaje del héroe y otra vez la fantasía ha sido esencial. Hoy ya que hablasteis con Ismael y con Carlos del tema del terror y el trauma y de por qué tenemos ese instinto de muerte a los que nos puede gustar ver películas de terror, que hay gente que no le gusta, pero dices, ¿por qué te puede gustar pasar un mal rato? Bueno, un mal rato, pues hay Ujú. muchas respuestas, pero muchas tienen que ver también con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso hizo que me fuera acercando pues, a festivales como el Celsius en Avilés, en Asturias, que he ido todos los años, desde el segundo hasta la actualidad, todos seguidos, o a la Convención Catalana de Ciencia Ficción, que es más pequeñita, pero que estuve yendo, trabajar con editoriales, leer cada vez más, y se fue creando ahí una red en la que yo decía, ¿y por qué en Cataluña no podemos tener un festival de estas características? Sobre todo en Barcelona, que había el BC Negra, que había sido un gran éxito porque la novela negra había venido a suplir aquello que el periodismo no está haciendo en cuanto a denuncia o Ujú. explicación de lo que no funciona bien en el mundo, y sobre todo de esas partes que sin dinero no se pueden investigar bien, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con tantas cosas que casi está explicando mejor la ficción a veces que el periodismo, por la precariedad, no porque no haya buenos profesionales. O incluso había Barcelona Poesía, novela histórica, y siempre decían, bueno, ¿echáis de menos algún festival? Y yo siempre levantaba la mano y decía, bueno, y lo fantástico y la ciencia ficción y todo esto que... Y eso se alió con una realidad, y es que en los últimos años ha habido un cambio, y yo creo que va a ir a más, que es algo generacional de paradigma, en tanto en cuanto los videojuegos, Netflix como plataforma que lo ha hecho especialmente, pero también otras, bueno, los códigos del fantástico, la gente más joven
ya no se plantean nada. Aún la gente mayor dice, uy, yo es que ciencia ficción o yo es que tal, ponen el reparo del estigma, volvemos otra vez a la palabra estigma, que aquí también es importante. Y en cambio, mucha gente joven, pues si es fantástico o no es fantástico, si es fantasía o no es fantasía, les igual, pero lo disfrutan, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos una herramienta de promoción de la lectura extraordinaria. La lectura no solo por un prejuicio de que la lectura sea mejor que otras disciplinas, pero sí porque ayuda en muchas cosas a amueblar, precisamente en la salud mental, la lectura está demostrado que previene, es decir, que ayuda a que determinadas cuestiones relacionadas con la mente, bueno, haya una mayor resistencia a las agresiones o a los traumas o a lo que sea. Entonces, con todo eso, bueno, apareció la posibilidad de hacer un festival de este tipo. Yo estaba por allí y dijimos, pues vamos adelante. Lo hicimos en medio de la pandemia. La primera edición fue el año pasado, 15 días antes con mascarillas, 15 días después con mascarillas, pero aún así 6.000 personas de asistencia y 200 invitados, o sea que empezó un poco a lo grande. Y este año, mañana hacemos la rueda de prensa, es del 2 al 6 de noviembre en Barcelona, en la Fabra y Coats. Hay 225 invitados. Los miles de personas que vengan ya no lo sé, pero promete que sea bastante porque este año además hemos introducido novedades como talleres prácticos. El año pasado era muy charla de escritor o mesa redonda de escritores y escritoras. Este año hay más actividades, hay más gente, entonces yo creo que tiene que funcionar bien. Hay muchísimos autores que mañana se darán a conocer, una treintena larga de internacionales, y la mitad de ellos de primer nivel y muy conocidos muchos. Va a haber sorpresas mañana, va a haber nombres que la gente diga, wow. Y de las muchas cosas que podría decir sobre el festival, pues este eje de la salud mental ha sido por lo de la pandemia y porque todos estamos pendientes de que realmente hay una pandemia también de salud mental, pero ha sido sencillamente porque siempre el género ha tratado estos temas y muchos de sus escritores, entre ellos algunos de los que hablaremos, como Philip K. Dick, que sale en mi libro mencionado, pero también dos que no salen, Carbonegut, que es su centenario, o Shirley Jackson, que es imperdonable que no Sí, salga sí, sí. en el libro, pero yo entonces, hace 20 años, no la había leído lo suficiente, pues van a estar ahí. Y luego van a venir muchos autores que son psiquiatras, que son psicólogos, que son, aparte de escritores, no sé, desde José Carlos Somoza hasta Tade Thompson, por decir uno nacional y uno extranjero, pero alguno más sonado, un par o tres más sonados que también me guardo para mañana con Hombre, tu claro. permiso, van a estar ahí. Entonces, me parece que el Festival 42 tiene que hacer estas cosas, igual que tenemos que hablar del futuro del clima o del planeta y tenemos que hablar de cosas realistas tratadas desde otros ejes, como el fantástico, pero también de cosas que no sirvan para nada, porque lo estético, porque la poesía, porque la fantasía no tienen que, por qué ser prácticas. Es decir, Ujú. ya decía Tolkien que en un artículo que se llamaba Los monstruos y la crítica, ya decía que un monstruo es una categoría estética y lo pones porque va bien para la historia, no porque signifique la guerra o signifique la maldad. A veces sí, a veces no, a veces tú crees que no y ya lo decidirán los lectores y las lectoras que no pasa nada, ¿no? Ujú. Entonces, con todo esto, lo que hacemos es este homenaje de por qué se llama 42, que es una pregunta que sale en la novela de Douglas Adams, La guía del autoestopista galáctico. Es una escena muy conocida, 42 es un número que sale por todos lados, lo ponéis en Google y ya lo entenderéis y veréis de dónde viene si no lo sabéis, que mucha gente lo sabrá. Pero lo interesante es la segunda parte, cuando esa respuesta que da un ordenador de 7,5 millones de años a cuál es el sentido de la vida, el universo y todo, y dice 42, todo el mundo efectivamente se queda a cuadros. Y entonces el ordenador dice, bueno, es que la pregunta no estaba muy bien formulada. Y a mí me gusta esta idea de un festival que no viene a dar respuestas, ya hay muchas cosas que vienen a dar respuestas, sino que viene a plantear un poquito mejor las preguntas o enriquecerlas o hacerlas más imaginativas y más creativas, ¿no? Que en el fondo entiendo, y ya paro que me estoy enrollando mucho, ¿O no? que sería un poco lo que has pretendido tú con esta conversación. No sé si hemos dado muchas respuestas, pero darle la vuelta a las preguntas, darle la vuelta a algunas ideas, empezar a pensarlo no solo desde un cierto pensamiento crítico, sino también desde una cierta intención de cambiar las cosas, porque algunas ya vemos que así no funcionan bien, pues ya me parece muchísimo. Luego ya que encima acertemos, pues eso ya es genial. Pero solo empezar a plantearlo así ya estaría muy bien. Sí, porque tengo aquí delante abierta la página del 42 Ujú. y me llama mucho la atención, aparte de el tema que estamos hablando hoy, de la salud mental,
Ujú. La parte del programa, que luego a partir de mañana me imagino que ya aparecerá el tema. Ahora aparecen 4 autores, mañana 225. O sea, imaginaos lo que va a ser. Sí, sí, espera, que se ha quedado congelado un poco la imagen nuestra, ya está. Ujú. Eh, Aparece que refuerzo de la literatura juvenil, que dices, ostras, eso hace falta porque tan denostada que está la literatura juvenil como algo menor, como algo que no tiene importancia. El nuevo eje de la salud mental y los géneros fantásticos. Hablar de eso, de todas las actividades que has dicho, de rutas literarias, juegos, concursos y así. Ampliación al cine, series, teatros. Y luego me llama mucho la atención también por algo que yo también desde que arranqué este canal es algo que me apasiona y que es justo lo de el énfasis en la presencia de referentes europeos en lengua no inglesa. Porque parece que al final ponemos el foco siempre en el mismo mercado, en el mismo tipo de historia, incluso puede ser fuera de Europa también, que cojas y digas, hay tantas literaturas diferentes, tantos puntos de vista diferentes que parece que centrarnos siempre en, que a veces puede ser lo más sencillo, en cierta manera, porque es pues, los nombres que más conocemos, los nombres que más venden, pero que un festival diga, no, también le voy a poner foco en la gente europea que no es anglosajona o que no de habla no inglesa, que también tiene su propia visión del mundo, su propia manera de contarlo, o cuando descubres literaturas orientales, literaturas africanas, así que dices, es que nos estamos perdiendo muchísimo mirando solamente un agujero pequeñito y decir, esto es la literatura, y es que la literatura es muchísimo más. ¿Cómo fue esa apuesta también por decirlo europeo, no anglosajón, no por una manía concreta, sino me imagino que por apostar, es decir, vamos a abrir más la mente, están contando muchas más cosas y están contando historias mucho más interesantes de centrarnos solamente en esto? Ese es un deseo a medio y largo plazo, no es a corto, y la idea es crecer por ahí. Mañana, si alguien está viendo esto, dirá, pues no sé si hay tanto. No, hay poco, ¿vale? Mm. Va a ir 3 o 4 autores franceses, hay italianos, hay irlandeses, y hay alguna nacionalidad más, pero hay mucho anglosajón. Es muy sencillo. Nosotros montamos el festival en colaboración con las editoriales. La Claro. mayoría de lo que se traduce viene del inglés por muchos motivos de mercado, pero también de facilidad para la traducción, ¿no? Entonces es una primera cuña por la que queremos crecer y queremos crecer por el afrofuturismo, por eso viene Tade Thompson, queremos crecer por la parte asiática, queremos crecer por Latinoamérica, también ya tuvo importancia el año pasado. Aquí también hay que tener en cuenta que hay que cuidar el catalán y que es muy importante y que va a haber una presencia del boom que está habiendo tanto de traducciones de clásicos como de nuevas voces, nuevos autores y autoras, pero es más un deseo porque no es fácil. Realmente vas a las librerías y casi todo lo que hay traducido es de lengua inglesa, sea inglés o británico o americano o norteamericano, estadounidense. Entonces hay que crear las plataformas que ayudan a que esos libros también vayan llegando y que no sea solo una cuestión de mercado. Precisamente en el ámbito de lo no realista, África es una potencia. Porque tiene una literatura que desde la base y la tradición está enraizada por ahí, pero lo que no tiene es potencia editorial ni industrial, con lo cual es muy difícil que los libros que allí aparezcan o que podrían aparecer lleguen aquí ni remotamente. Entonces, es un proceso que se empieza ahora y que espero que en los próximos años vaya creciendo. En ese sentido, es un deseo que empezará a tomar o a cobrar forma, pero que debo advertir que no es que haya mayoría Mm. de lenguas no europeas, no inglesas, porque la realidad editorial también es la que es. Entonces vamos a ir yendo hacia allí, igual que hacia otras sensibilidades que tengan que ver con el feminismo o el queer y que tengan que ver también, por ejemplo, como decías tú, con los lenguajes adyacentes, videojuegos, el audiovisual, que este año va a estar muy potenciado, cómic, ilustración, va a haber un combate de ilustradores a la manera del Festival de Angoulême, con gente espoleada por 2 speakers dibujando en directo con música y con poco tiempo, que yo creo que, por ejemplo, va a ser un espectáculo. Va a haber teatro, la clausura relacionada con teatro y géneros fantásticos. Va a haber fandoms, los fandoms de la obra de Tolkien, de la obra de Sanderson o de la obra de George R. R. Martin. Va a haber combates entre series y películas y libros
que al final es igual quien gane, la gracia va a ser que así hablamos de contenidos y de las adaptaciones literarias. Es decir, va a haber toda una serie de cosas que ya inciden en esa idea de ir un poco hacia los márgenes, aunque el centro siga siendo el mainstream, porque, bueno, si hacemos todo desde los márgenes, pues el festival también será más pequeñito Claro. y uno de los objetivos, como el fantástico o los géneros fantásticos han tenido mucho estigma, es que haya mucha gente que descubra que aquí, mañana en el programa, la semana que viene en el festival del 2 al 6 de noviembre, hay un montón de cosas que le interesan por simple curiosidad. Y dejémonos ya de si me gusta o no me gusta la ciencia ficción, si me gusta o no me gusta el terror. Si te gustan los buenos libros, las buenas historias y gente que tiene cosas que decir, vas a encontrar cosas allí. Y yo casi, aunque sé que todos los fans y mucha gente mañana va a estar ahí mirando el programa y haciéndose un poco la quiniela de a qué voy o qué no voy, casi le diría a la gente que se deje llevar por la curiosidad de ir un día allí, porque en cada momento va a haber 4 cosas a la vez. Y Mm. ya os digo yo que una de las 4 os va a interesar. O sea que dejaos llevar un poco también por descubrir cosas nuevas, porque si no nosotros mismos caemos en ir a los nombres potentes. Y Claro. desde el principio de esta respuesta y a partir de tu pregunta, lo que decíamos es, vamos a buscar a ser prescriptores un poco en lo alternativo también, ¿no? Para eso también necesitamos la complicidad de la gente de querer dejarse sorprender. Sí, porque al final el salirnos de esa zona de confort y decir, a ver, yo conozco a este autor, entonces voy a ir a su charla, completamente, sobre todo si eres un fanático, te gusta mucho lo que hace y todo eso, completamente entendible, pero también dar esa oportunidad de decir, mira, no sé qué va a ser esto, no va a ser lo que dices tú, por ejemplo, ese batalla de ilustradores, o dices, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar dar una apuesta, sobre todo cuando los que solemos ir a los festivales, yo también llegué a Celsius unos cuantos años y el año pasado también estuve en el 42 y este año repetiré, justo muchas veces también apostamos por eso, queremos que haya cosas nuevas, que no sea todo lo mismo, que no sea todo una presentación de un libro, y mira que yo soy aquí de que presentan libros cada 2 por 3, pero que no sea exactamente siempre lo mismo, que sea más transgresor, que se rompa cosas, que incluso los propios autores puedes verlas en otras o en mesas redondas, hablando de temáticas que igual no son exactamente su libro, pero que te dé otra visión del Ahí, propio autor. Ahí debo decir que hemos sido un poco radicales porque es un festival con muchísimas actividades y no hay presentaciones de libros. No hay ninguna presentación, ni una sola. Hay mesas redondas que utilizamos para aprovechar y que los autores hablen de sus libros, sí, pero habrá 4 o 5 y uno a lo mejor te interesa y el otro te interesa menos o te interesa más, pero no viene a presentar su libro y puntos. Venimos a ofrecer diálogo y a ofrecer nuevas líneas que salgan de la reunión de todas esas voces, ¿no? Y eso fue una apuesta que mucha gente decía, ¿cómo que no va a haber presentaciones de libros? Pues no, no hay presentaciones de libros. Sí que es verdad que también habrá 2 exposiciones centrales, en este caso sobre Terry Pratchett y sobre Italo Calvino, adelantándonos al centenario, que es en 2023, y son muy potentes las dos. Entonces, aunque vayas y no te interese nada, tienes las exposiciones y luego ya al rato seguro que hay algo en lo que puedas entrar. Sí, pero muchas veces es eso que decimos, pues igual vas a una mesa redonda que igual de los 4 autores conoces uno que te gusta, pero igual te puedes abrir la mente y decir, ostras, pues este como me ha contado, que este justo me ha hablado de este tema y me interesa y al final ayuda también a conocer nuevas voces, a conocer nuevos autores, sobre todo porque cuando vivimos siempre, por desgracia, vas a muchas librerías, los que no tenemos la suerte de tener una Gigamesh o una cosa así de enorme en nuestro entorno, no, te encuentras siempre los mismos libros. Y es casi como decir, ¿y cómo salgo yo de esto? Pues por suerte hoy tenemos las redes sociales, internet, lo que sea, pero tener la opción de escucharles a los autores qué te tienen que contar aporta muchísimo más. Y el decir, ostras, ya solamente por cómo me ha hablado, merece la pena leerle este libro. Yo Al creo que final, eso. si es un festival en el que sales con lo mismo que has entrado, no sería un buen festival. Claro. Tienes que saber cosas nuevas de quien ya conocías. Si te llevas el libro firmado, genial, todos los Ujú. autores van a estar firmando Sí, y ahí sí. están los libros. Pero si encima descubres voces que eran para ti o libros que eran para ti y no lo sabías, yo solo aprendí en la Semana Negra de Gijón. Yo fui muchos años a la Semana Negra de Gijón y a veces miraba el programa y decía, no conozco a nadie y me iba a casa con autores que luego han sido de cabecera. Pues esa parte también es esencial en un festival. Al final, un festival no es solo un escaparate de las grandes marcas, es un lugar donde descubrir cosas, efectivamente. Ujú. Imagino que seguiréis teniendo para vender libros y así que nos tengamos que dejar los cuartos. ¿Seguirá como el año pasado la caseta esa en la entrada o...?
Bueno, es diferente, será otra librería, habrá un par de días con libro también de ocasión y será al fondo, primero porque tenemos un noviembre con previsiones de mucha lluvia y Mira qué bien. segundo porque queremos probar la zona interna para la librería, pero sí, habrá libros y habrá, después de cada acto, los autores que hayan hablado saldrán allí y harán firmas con la cola pertinente, los que tengan más éxito, con lo cual los que tienen afán coleccionista o mitómano, que son Ujú. muchos en este ámbito, que estén tranquilos que toda esa parte va a estar. Y yo tengo una pequeña manía también de firmas, no de los grandes autores, yo no soy de los locos que va a Sanderson, y voy corriendo, pero sí me suele gustar sobre todo de gente que tengo trato, que tengo cariño, que he entrevistado, que sí me gusta mantener esa firma, es como decir, tengo aparte de ese rato que hemos estado hablando y así, pues esa sensación de tener algo más, ese Y plus que tiene el luego el libro que tengo. concurso de las antologías, de la gente que va buscando todos los autores de la antología, que están en tres o cuatro actos diferentes y Sí, así tenemos toda la antología firmada, ¿no? Eso pues está sí. bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna preguntita. Eh, yo sí que quería, para despedirme, darte las gracias primero por estar aquí, porque para mí es un auténtico lujazo. Yo cuando me puse nervioso y todo, cuando me dijiste, oye, que yo, pues entrevístame, y yo dije, sí, hombre. Primero por eso, segundo por la amabilidad durante todo este proceso. Yo, eso sí me morí de envidia cuando vi que estás con Elia Barceló en Sitges. Y, sí quería darte las gracias primero por el 42. El año pasado estuve poquito dentro de eso, un día solamente allí, porque luego había un montón de actos también en librerías alrededor, que además había amigas que presentaban libros y así, era como, no llegó a todo, y además, claro, desde aquí hasta allí, llegar y no sé qué, este año que, a ver si estoy desde el viernes al domingo, a ver si me da tiempo a más. Y también quería darte las gracias muy especialmente por el libro. Sé que ha pasado muchísimo tiempo. eh, yo además soy de las personas que sale un poco de eso de decir, no, hay que presentar las novedades. No, los libros están ahí para toda la vida y hay libros que hay que leerlos. Y te quería darte las gracias por esa voz, por ese prólogo que me encantó. Hay un montón de cosas que aparecen en ese prólogo que diría, jo, tenía que haberlo dicho yo cuando hice la presentación de este mes de la salud mental así, porque plasmas muy claro lo que es esas voces, lo que es ese olvido, ese silencio muchas veces, ese mirar para otro lado que tenemos la sociedad de no vaya a ser que nos demos cuenta que somos un poquitito más frágiles de lo que ya somos, que la mente es algo que nos da mucho miedo y mejor no mentarlo mucho porque nos podemos romper en cualquier momento. Y te voy a dar las gracias por todo y cada uno de los personajes que aparecen allí, pero especialmente por dos que no he hablado y no voy a hablar, pero que los que quieran saber quiénes son, tienen que leer el libro. Porque te quería dar las gracias por Paul y por Ana. Porque yo he sido Paul. La historia que cuentas ahí, yo he vivido esa historia. Tengo al lado a mi Ana particular. Y cuando lo ves en un libro con esa sensibilidad tratado y esa manera de decir, esto también es posible. Y olvidémonos de historias, olvidemos de cuentos, olvidemos de que de esto a veces se sale y se sale muy bien y se sale en buena compañía. Pues verlo en papel me removió por dentro y dije que sí, que y muchas veces a muy poca gente suelo contar mi historia particular y así, porque por mi parte yo siempre he hablado del ingreso y todo eso, pues aquí he hablado sin problema, pero hay otra persona involucrada que tampoco tengo por qué contar su historia y su vida, pero al leerlo en un papel, en un libro y darte cuenta de decir que hay gente que sale de ahí, hay gente que sale en muy buena compañía y sobre todo hay gente que sale con esa visión de decir y puedo ayudar a otros. Y eso he aprendido también de todo esto, no solamente a salir de ahí, a salir en buena compañía, sino decir, y ser una pequeña red, aunque sea de apoyo, pues me he sentido identificado porque mi pequeña red de apoyo no es una asociación, no es nada así, es esto. O sea, para mí esto no es nada, para mí el hablar de este tema durante este mes no es nada, pero si a cualquier persona le puede ayudar el poder hablar de este tema, el poder decir, mira, hasta este que habla de libros normalmente ha pasado por un mal momento, o pues al final el romper esos tabús y decir, y no te sale un tercer ojo por aquí, ni sale ninguna cosa rara, sino que somos humanos y que esos tabús hay que romperlos de una puñetera vez.
porque lo único que conseguimos es que hablábamos con los traumas que con el otro día, con Bjorn y con Carlos, que hablábamos del trauma y cómo revictimizamos mucho a las personas con enfermedad mental. Lo que decías tú antes, cuando decimos eres un esquizofrénico, le revictimizamos, porque al final estamos borrando su personalidad y solamente ponemos una etiqueta aquí, ya no es nada más. Lo mismo pues, con bipolares, lo mismo con cualquier enfermedad mental. Parece que hoy en día vamos abriendo un poquitito con el tema de depresión y ansiedades, parece que vamos abriendo un poquitito y parece que cualquiera puede poco a poco reconocer que está pasando por algo así, pero ya otro tipo de cosas parece que ya, que todavía no estamos preparados para eso. Y hay veces que necesitamos que veamos gente alrededor y que veamos si yo me acaban de decir que soy esquizofrénico, que tengo una esquizofrenia, no quiere decir que voy a ser esquizofrénico para siempre. Puedo ser, pues, Paul, puedo tener un pequeño kiosco de periódicos. Y eso que para otra persona puede parecer una tontería, para esa persona puede ser el mayor de sus logros y el mayor de lo que no podía imaginar seguramente en sus peores momentos. Y si no solamente ponemos el foco en las voces, la enfermedad, sino también ponemos el foco en eso, nos daremos cuenta que seremos un poquitito más humanos y sobre todo seremos un poco más humanos con los que tenemos al lado. Y aunque sea solo por egoísmo y por decir, mi hijo puede llegar a tener eso, yo puedo llegar a tener eso, simplemente por decir, ya, pero es que aunque no me pase eso, mi vecino puede tenerlo, el de enfrente puede tenerlo, y yo no tengo por qué señalarle y decirle, tú eres esto, no, tú eres una persona. Y puede ser una persona maravillosa, una persona completamente desagradable, no por ser eso, sino porque lo eres y ya está. Entonces, quería darte las gracias, ya te digo, Paul me lo voy a llevar para mí, para ese pequeño recuerdo, y, y gracias por dar voz en ese primer libro, y gracias porque en un festival como el 42, con todo lo que supone un 42, Barcelona, y todo eso, poner el foco no solamente en el género que tanto me encanta, sino el género y la salud mental que, que se ve tan poco, por desgracia, y que alguien tan potente y que un entorno tan potente pueda hacerlo, no puedo decir que más que gracias, porque es increíble que poder ir yo dentro de 2 semanas ahí y poder ir a una charla y que se hable tranquilamente de la salud mental en los libros. Y que se hable de libros sobre salud mental. Entonces, que solamente quería darte las gracias, Ricardo, de verdad. Pues me voy a sumar yo a dártelas a ti. Has dicho muchas cosas muy bien dichas, entonces no las voy a repetir, pero sí te voy a decir al menos tres. En primer lugar, esas gracias es por este rato, por tu idea de hacer el ciclo y de hacer estas entrevistas y el valor que supone decidirlo después de esos momentos de ¿para qué me voy a meter yo en este berenjenal? O qué consecuencias puede tener. Con gente haciendo eso cambiaremos muchas cosas. Lo grande, dejémoslo, lo pequeño es lo que va a cambiarlo todo. Entonces, con estas cosas, por pequeñas que puedan parecer, en realidad son las grandes y gracias entonces por eso. Y lo único que me da rabia es no haberte conocido para introducirte como personaje. Ya lo hablaremos en otra ocasión. Personaje soy, eso sí. No, lo digo porque precisamente las historias, digamos, de qué hacer con esto, no son las más fáciles de No. encontrar y que tú hayas sido capaz de canalizarlo hacia aquí y canalizarlo con este acierto, pues tiene muchísimo mérito. Entonces, las gracias te las doy yo a ti por todo ello. Y después, en el caso de, bueno, ya nos daremos un abrazo en el festival y allí, aunque yo voy como una peonza hablando 10 segundos con cada persona, seguro que tendremos un rato para comentarlo, pero voy a acabar, si te parece, mencionando una cosita de esas muy pequeñas que son muy grandes, y es en la novela Momo de Mijail Ende, conocido por La historia interminable, pero también por Momo, hay un momento que se habla de los hombres grises, que son esa gente que te dice que si le das una parte de tu tiempo, lo meterán en un banco y ahorrarás muchísimo tiempo y acabarás teniendo un montón de tiempo en el banco, y si dejas pues de prestarle un cuarto de hora de atención al canario y le pones la comida en un minuto, ya ganas 14 minutos y te los pones en el banco. Si dejas de estar tanto tiempo con tu madre que tiene Alzheimer y que total tampoco te está escuchando, ese tiempo te lo guardan y lo tendrás en el banco. Y si dejas de hablar durante mucho rato con esa vecina que
tampoco te está explicando nada y te lo guardas en el banco, tendrás mucho tiempo en el banco y vivimos tan rodeados de hombres grises que creo que justo en este entorno una de las cosas que más ayudarían y que más lo cambiarían todo sería tener, y es muy difícil y soy el primero, voy absolutamente de cráneo para arriba, para abajo, montando todos estos festivales y a veces te planteas si todo esto tiene sentido, corriendo tanto, para qué, pero si fuéramos capaces de robarle a los ladrones que nos han robado el tiempo, a esos hombres grises, esos minutos para aquí estar hablando, para atender a esa persona, para escuchar a esa otra, lo demás seguro que vendría después de forma mucho más fácil. Lo más humano sería volver a ese punto de contacto y no tener solo la idea de que ya se arreglará corriendo mucho, porque probablemente correr mucho en estos momentos es un síntoma de alguna de las cosas que deberíamos cambiar. Sí, porque al final cuando corremos mucho con el cronómetro diciendo tengo que llegar en 5 minutos aquí, 4 minutos aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer, entonces se nos olvida el qué quiero hacer. Y justo una de las cosas que yo aposté en su momento por este canal era eso, es qué quiero hacer y cuánto quiero estar aquí. Y lo que me apetece es hablar lo que apetezca. No esas entrevistas, no, en 5 minutos tenemos que hablar de esto, esto, esto. No, yo quiero disfrutar de la entrevista. Y si la entrevista son 20 minutos, son 20 minutos. Si son media hora, es media hora. Pero cuando hay gente que te apetece escucharle, es una pena poner un cronómetro y decir, es que ahora el SEO te dice que tienes que para vender más, tienes que hacer no sé qué y tienes que hacer no sé cuántos y dices, ya, y me voy a quedar sin escuchar a esta persona que igual no voy a poder hablar con ella otra vez o otra no sé cuánto porque el SEO me diga no sé qué, o porque el hombre gris me diga que no, porque ahora tienes que hacer esto y tienes que ser productivo. Esto no eres productivo porque no estás escribiendo, no estás haciendo, no estás haciendo. Es ya. Pero es que mi ratito de este domingo es justo ese ratito de decir cargar pilas para el resto de semana, cargar pilas para todo y esta expuesta que hice por el salud mental fue entre otras cosas eso. También fue un reto para mí el decir, sé que hay muchas heridas que van a surgir otra vez, entre otras cosas, durante todo ese proceso escribí un diario que lo he vuelto a leer durante este tiempo y así, pero también me ha servido para decir, oh, me encantaría que alguien o cualquier persona que dijera, mira, pues este ratito que hemos estado hablando de salud mental, o esta persona que me estuvo hablando sobre un libro sobre esquizofrenia así, me ha animado a leerlo y entiendo un poquitito más a mi tío que tiene esquizofrenia. O entiendo un poquito más a esta persona que tiene esto. O me entiendo un poco más yo. O tengo un trauma y no sé por qué funciona así mi mente, como estuve hablando el otro día. Es que no nos paramos a hablar de todo eso. Entonces poder tener un mes y decir, vamos a hablar de esto. Y ya está. Y el año que viene, ya te digo, volveré otra vez a hablar del tema. Escogeré temas concretos, lo que sea. Este va a ser un poco más genérico. Porque espero que llegue un día que no haga falta hacer estos temas porque ya mira, la salud mental es algo innato en nosotros, pero me da la sensación de que todavía me quedan muchos años de meses por la salud mental porque hay mucho que hacer. Pero da gusto encontrarse por el camino a gente como tú, gente que tiene una voz tan reconocida, tanto como escritor como comisario y así, y decir, pero lo fácil es esconder también esa parte y decir, en el 42, no, no, me dedico a las grandes marcas, a los grandes éxitos y todo eso, y decir, no, no, voy a hablar de la salud mental. Para mí eso tiene muchísimo valor y estaré encantado de ir a las charlas allí y sobre todo de empaparme con esa gente que diga, me apetece que me hablen de salud mental, cosa que el resto del año parece que es tabú. Entonces, gracias de verdad y espero que nos veamos allí en el 42, nos demos un abrazo y lo dicho, gracias por las voces del laberinto porque es muy especial, especial. Gracias a ti, el abrazo de esta semana que viene es seguro y creo que habrá más links en el futuro entre lo que haces y el 42, o sea que no te preocupes, Yo que esto no para largo porque esa lucha, estoy de acuerdo contigo que todavía tiene que durar un tiempo y encontrar gente que la apoye, yo creo que forma parte de crear esa red, ese circuito del que hablábamos antes, con lo cual vamos a extenderlo. Y mucha gente también, a gente que ha estado aquí, que suele estar aquí escuchándonos, que es algo que me fascina, porque parece que si no aparecen un montón de letras y un montón de, parece que no está la gente atendiendo y es justo lo contrario. Me encanta cuando la gente nos escribe, porque muchas veces me dices que no sabía, que no quería decir nada porque es que os estaba escuchando. Y hay muchas veces que nos olvida eso, que escuchar es tan importante y es muy importante para nosotros el eso, el que haya voces que también den voces a la gente que o no tiene o se la quitan o parece que no interesa que hablen demasiado.
Así que Un beso también para toda esa gente que estaba ahí. muchas gracias a todo el mundo, Elisa, Makoto, todos los que están, Lana, todos los que está hablando. Un abrazo muy grande. Ya la semana que viene ya acaba esta locura del mes por la salud mental. Luego me tomaré una semana ya sabática también en el 42 también para mi propia salud mental, para recuperarme de todo esto. Pero lo dicho, muchas gracias por estar aquí una vez más. Animaos a leer el libro, que merece la pena. Lo tenéis en Lectu. Cuando pase todos los en YouTube y así, lo pondré todos los enlaces de los libros que hemos estado hablando hasta ahora en Lectu, porque merece la pena que se compartan y que se lean. Y lo dicho, el fin de semana que viene nos vemos otra vez. Un abrazo muy grande Otro. y disfruta mañana la rueda de prensa. Estaré yo con el cuaderno apuntando a ver qué cosas hay de viernes a domingo, ¿vale? Hoy estaremos todos desvelando y luego la semana que viene viéndonos con todos los que queráis ahí en el festival. Un abrazo Entonces, muy fuerte. en el Muchas Fabry gracias. Coach, que además como yo nunca he ejercido, pero como arquitecto de formación es un sitio que me encantó. La verdad es que es un rincón muy especial también. Entonces, para hacer cosas especiales me parece el sitio perfecto. Es un sitio distinto para hacer cosas distintas. Perfecto. Pues nada, un abrazo muy grande y nos Otro para vemos ti. la semana que viene. Gran Chao. abrazo. Muchísimas gracias.